8:34 de la mañana, 7:34 en la Comunidad Canaria. Contrapunto, Decisión Radio, tiempo de tertulia. Esta mañana con don Alfredo Urdazi. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Con Jesús Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Javier, y a la audiencia. Con Julio Moreno, ¿qué tal, Julio? Buenos días. Bien, buenos días a todos. Y le pedimos a César Sinde que se incorpore con nosotros. ¿Qué tal, César? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Bueno, damas y caballeros, ¿qué les parece si empezamos abordando quizá el asunto más dramático de las últimas horas? Ayer mismo el Partido Popular tenía que recurrir ante el Tribunal Constitucional presentando un recurso de amparo pidiendo medidas cautelarísimas a ver si es posible paralizar que hoy mismo, esta tarde, en el Pleno del Congreso, se voten las enmiendas, 2 enmiendas presentadas por el PSOE y por Podemos, relativas a la ley del Poder Judicial y la ley del Tribunal Constitucional, que los partidos de izquierda de este gobierno han colado de rondón en forma de enmiendas a la reforma del Código Penal con la que pretenden cargarse de un plumazo el delito de sedición y modificar el de malversación. ¿Qué le parece? ¿Qué me parece? Habría que hablar muy largo de este asunto, ¿no? He tratado de explicarlo lo más brevemente posible. Sí, ¿no? Lo has explicado muy bien, Javier, y de una manera muy sintética has contado el punto en el que estamos, ¿no? El punto en el que hoy vamos a estar todos pendientes de qué decide el Constitucional si toma esas medidas cautelarísimas, y vamos a estar pendientes del debate político que hay en torno a esto, porque evidentemente hay un debate político de calado. Yo creo que estamos ante uno de los momentos más críticos de la historia de España desde el inicio de la transición, y yo creo que conviene extenderse largo sobre este asunto para explicar la trascendencia de esta cuestión, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, no debemos perder de vista nunca el propósito evidente y manifiesto del Gobierno y de la mayoría que lo sustenta en esta maniobra, ¿no? Y, evidentemente, el propósito fundamental es convertir la Constitución en papel mojado. Es decir, hacer que la Constitución, sin cambiarla, cambie. Es decir, tener un Tribunal Constitucional a medida, un Tribunal Constitucional manso, un Tribunal Constitucional que permita la apertura de la vía del referéndum para Cataluña, que sentaría un precedente, evidentemente, de ruptura de la soberanía nacional. Es imposible aceptar un referéndum para Cataluña con esta Constitución, si no se cambia la Constitución. Pero lo que se está pretendiendo aquí es que haya un Tribunal Constitucional que haga un paso del alambre entre las Torres Kío, Sí. diciendo que sí que es posible. Pues entonces cogemos la Constitución, la abrimos por la primera página y decimos, artículo 2, lean, ¿qué pone? Bueno, ¿Dice algo de indivisible? ¿Dice algo de unidad nacional? Efectivamente, pero ya ves, si repasamos las declaraciones de ayer, las declaraciones políticas, ya vemos cómo va a haber una consulta. Está pactado desde el año 20, es decir, Sánchez ha firmado con la Esquerra esa consulta, y unos le llamarán referéndum y otros le llamarán muñeca Nancy. Correcto. Pero será un referéndum, y será una consulta, y se votará y tendrá carácter vinculante, y lo que se decida ahí. Sí, por el modelo montenegrino, ¿no? Correcto. Si la Unión Europea aceptó que Montenegro tuviera carácter vinculante a partir de una participación del 50%, y que, por tanto, y si un 55% vota que sí, Exacto. se da por hecho. Exacto. Aunque haya participado el 14% de la población. Pequeño detalle, Montenegro era un país diferente de Serbia. Efectivamente. Entonces, cuando acordaron juntarse, luego podían acordar desjuntarse, Correcto. cosa que no pasa con Cataluña. Correcto, vale. Correcto. Bien. Sentada esa base, estamos ante una maniobra en la que se cambian 2 leyes orgánicas, la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Constitucional, a través de una enmienda. Quiero decir, una enmienda al Código Penal. Exacto. Una enmienda a la ley que pretende reformar el Código Penal. Tramitada con carácter de urgencia. Que es una ley orgánica distinta a las 2 anteriores. Correcto. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que se rompe con la regla del consenso para elegir magistrados al Constitucional. Quiero decir, ahora ya no hace falta 3/5 del Consejo General del Poder Judicial. No hace falta 3/5, quiere decir que no hace falta el consenso para ser magistrado del Constitucional. No hace falta mayoría cualificada, basta con la mayoría simple con la que ya cuenta el Gobierno con sus socios. Exacto, sí, con tener, o sea, de los 2 candidatos que se votan, con tener más votos con una mayoría ya es suficiente. No hace falta una mayoría cualificada, no hace falta consenso, con lo cual se rompe la regla del consenso.
tercer punto, y tan importante como los demás, el Tribunal Constitucional, por la ley orgánica del Tribunal Constitucional, tiene la potestad de decidir, de examinar si los candidatos o los que se proponen como magistrados del Constitucional son idóneos para ese... Por propia naturaleza del Constitucional, que es el intérprete de la Constitución, pues lógicamente tiene que examinar si estas personas que le vienen decididas por el Consejo del Poder Judicial son idóneos o no. Esta reforma cancela completamente esa potestad. Álvaro, comprueba. Constitucional que hacen que si esto sale adelante, el arbitrio del tribunal ha muerto. Se ha acabado. El Tribunal Constitucional ya no vale para nada. El Tribunal Constitucional es simplemente un órgano político que va a aceptar aquello que venga de la mayoría política. Y en este caso la mayoría política dice que hay que aceptar el referéndum en Cataluña. Pues todo esto que usted ha contado está pasando hoy. Va a pasar esta tarde en el Congreso de los Diputados, donde van a votar los diputados allí para poner en cuestión el Estado de Derecho. Eso es. A no ser que el Tribunal Constitucional lo impida, para lo cual se reúne de urgencia esta mañana para ver si admite a trámite el recurso de amparo presentado anoche por el Partido Popular. En todo caso, puede tomar medidas cautelares y paralizar la votación de esas dos enmiendas simplemente por el mero hecho de haber aceptado a trámite ese recurso de amparo, lo cual no quiere decir que esté entrando en el fondo de la cuestión, pero eso habría que verlo. Si me permiten, vamos a conectar por un momento con Albert Castillón. Albert, muy buenos días. Muy buenos días. Día para palpitar, ¿verdad? Para tener el corazón en un puño y para estar pendientes de lo que decidan, porque nos jugamos mucho. O sea que esta tarde, como bien dices, Javier, estaremos pendientes de lo que decida el Constitucional. Ayer, el magistrado emérito del Supremo, Javier Borrego, en esta casa, en nuestro programa, ya dijo que esto era un fraude de ley a todas luces. Estaba asustado, conmocionado por lo que estaba haciendo el gobierno con el Poder Judicial. Bueno, pues hoy continúa ni más de la misma. Hablaremos de ello y hablaremos del candidato socialista que algunos desde las filas de Vox y Ciudadanos están buscando. Hablamos de un candidato socialista para intentar moción de censura contra Sánchez. Creen que solo así quizás se podría dar la estocada. No es fácil. Se ha tanteado a Leguina, se ha tanteado a Paco Vázquez, el exalcalde de La Coruña. No han llegado a García Paje, pero se ha propuesto el nombre y por ahora todos han dicho que no. Por cierto, ayer a Danero, Carlos García Danero, que estuvo ahí sentado, le preguntamos y me asegura que no se lo han propuesto en serio, igual que me dijo que en enero inicia conversaciones con el Partido Popular. Por lo tanto, es apuntar dónde va a terminar a Danero si llegan a un acuerdo. Bueno, de esto hablaremos esta tarde. Escucharemos también lo ocurrido en un pleno municipal que es muy curioso, ¿no? El Bóalo, Cerceda, Matalpino, municipios de Madrid, pleno municipal, y reconoce la concejala que sí, que se fletaron autobuses pagados con dinero público para ir a la manifestación de sanitarios contra Ayuso. Y cuando le preguntan por qué, dice, hombre, es que recibí varios correos electrónicos que me decían que iban a ir. El diputado de Vox le dijo que si él manda 60 correos diciendo que va a la Plaza Colón por la Unidad de España, si también le fletaran un autobús público. Es escandaloso y cuando oigáis el audio os vais a morir porque es no entender nada. Además lo creen, gobierna el PSOE en el Bóalo, creen que es normal, que no han hecho nada malo, consideran que es habitual, que si el vecino lo pide, pues para adelante, ¿no? Es muy curioso, de verdad, muy curioso. Y una curiosidad, Òmnium Cultural, ya sabes, los Jordis, Òmnium Cultural, acaban de pillar al tesorero en Tortosa que se ha gastado 58.000 euros en gastos personales. Está bajo la mirada, le han retirado el cargo, que es lo mínimo. Y una propuesta. Hay quien está investigando a Meritxell Batet con lupa, al detalle, porque creen que se está comportando como Carme Forcadell cuando se dio el golpe de Estado en Cataluña. ¿Hasta qué punto Meritxell Batet está
cruzando la línea roja de la legalidad o la va a cruzar en las próximas horas en el día de hoy. Se la está investigando con lupa y me parece bien para evitar que ocurra lo que tú y yo ya vivimos en Cataluña. ¿Recuerdas, no? Carme Forcadell cruzó la línea de la legalidad, vio la celda por dentro, salió de la celda reconvertida al españolismo más recalcitrante. Una noche de prisión le bastó para desdecirse de todo lo que había hecho. Solamente le faltó la bata de Faralaes y ponerse a cantar el Viva España. Es lo que le faltó y cantó la Traviata delante del juez. Lo que haga en falta. fin, don Albert Castillón, le escuchamos Tarde a partir intensa. de las 4 de la tarde y estaremos muy pendientes de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados. Un abrazo a todos, a Alfredo especialmente. Un abrazo. Un abrazo. Buenos Albert. días. A ver, don Jesús, ¿qué opina usted? Sí, ha empezado usted, don Javier, la tertulia precisamente diciendo vamos a tratar como el tema más urgente, porque desgraciadamente hay tantos... Porque es hoy mismo, ahora. Sí. Porque si fuera de tratar temas importantes, no nos cabe. si solamente nos ceñimos de septiembre por aquí, por poner una fecha, hemos tratado temas absolutamente fundamentales y ¿cuál es el denominador común de todos ellos? Que no se ha solucionado ni uno. Y cada uno va, no por nuestro interés en que se solucione, sino porque, lo comentamos en la pretertulia que hemos tenido un momentito ahí fuera, por un lado, porque creo que quienes lo están haciendo lo que yo he llamado alguna vez el bombardeo de aberraciones, es decir, lanzas tantas cosas y todas malas que ni te dejan defenderte de todas ellas y que muchas de ellas, si no todas, cuelan, ¿no? Es la ventana de Overton. Van abriendo hasta un punto en el que ya... Ya es que ventana, ya es que es la puerta al campo, o sea, ya automáticamente, ¿no? Ha mencionado, tanto en su editorial de las 8, que me parecía fundamental que se repitiera todos los días de todos los días, porque es un tema de historia básica de España, de Cataluña y España, lo que es. Y también es fundamental que con ese tema de Cataluña y España, yo creo que los separatistas se dividen sus declaraciones en dos tipos. Unas, las que son absolutamente mentiras, que son las relacionadas con la historia, las que nos quieren llevar a donde nos quieren llevar, y otras que son absolutamente verdades, que son las que nos hablan de las negociaciones con los gobiernos de turno. Es decir, cuando ellos nos dicen, ¿por qué dice usted eso? Si yo he negociado con usted todo esto, les dejan en pelorillas, incluso hasta la ETA ha dicho, no, se ha habido negociaciones con ustedes. Es decir, se dividen entre esa mentira con todo lo relacionado con lo histórico y en esa verdad relacionado con... Es cierto, y tiene usted razón, don Jesús, porque efectivamente siempre se dijo que ETA mataba pero no mentía. Los separatistas de Cataluña mienten a la hora de redactar la historia y se la inventan, pero no mienten cada vez que dicen, no, si yo con el gobierno central he quedado en esto. Y es siempre verdad. Y es al final el gobierno central quien humillado tiene que reconocer y aceptar lo que ya les concedió tiempo atrás. Y lo he traído a colación porque precisamente en estas declaraciones de esta misma semana de una dirigente separatista es que ha estado diciendo todo lo que el gobierno iba negando que les iba a conceder y que les ha concedido. Y volvemos a lo de por qué se hace todo en este periodo de tiempo, ¿no? Cuantas más cosas hagas en un periodo de tiempo y con posibilidades de que salgan adelante, más posibilidades tienes de que salgan adelante. Pero es que también, no nos engañemos, el español medio, aunque esté preocupado por la situación de España, a España me refiero en el tema más político, ya no en el económico, que por supuesto lo está ahí mucho. Dentro de unos días pues estará preocupado por el día 22, el día de la lotería, la cena de Navidad, que es completamente humano. No voy a decir yo aquí a la gente que deje de celebrar la Navidad, todo lo contrario, por lo menos la Navidad como hay que celebrarla, porque tiene que estar preocupado, no, pero saben que en estas fechas son claves y cuando en enero nos volvamos a sentar en esta mesa de tertulias o en las tertulias que se hacen cada vez en más sitios, yo cada vez escucho más gente en transporte público, en los bares hablando de política cuando antes solo se hablaba de fútbol o de cosas triviales. No, en el metro y en el autobús se hablaba de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que también es un tema. Hable usted con Pilar Llop, que se lo confirmará. Entonces, cuando en enero tal nos habremos encontrado con la política de hechos consumados. Es decir, todo lo que mencionaba don Alfredo que quieren hacer, ojalá me equivoque, pero muy desgraciadamente lo van a hacer. Y termino con un símil. También lo pongo muy a menudo y los oyentes me lo habrán oído comentar. Se está perdiendo ya en los pueblos esa competición de tirasoga, ¿no? Que se llama, de los mozos tiran solteros contra casados, los mozos de un año contra el otro, tirando una cuerda a ver quién puede, ¿no? Las mozas, no sé usted. Sí, y los moces. ¿Y qué ocurre? Que entonces, si nos ponemos en este símil, en lo que está ocurriendo en España, en todos aspectos, pero con este tema sobre todo relacionado con el separatismo, en un lado están las instituciones españolas, que son, te puedes encontrar, lo puedes hacer el símil con tíos fornidos, preparados, que están calentando, digamos, que da gusto verles, y en el otro lado unos tíos escuchimizados, que pueden ser los separatistas. Pero ¿qué pasa? Los escuchimizados llevan muchos años tirando de la cuerda
Y en otro lado están los fornidos, los que, joder, qué cuerpo tiene, estos ganan seguro, están haciéndose selfie para subirlos a Instagram. Es decir, las instituciones españolas no están haciendo absolutamente nada para frenar el separatismo, y el separatismo, o bien por conveniencia propia, exclusiva, o por complicidad, porque ya lo sabe que puede ir avanzando, avanzando y avanzando, y jamás va a encontrar unos tíos que tiren de la cuerda. Bueno, los fornidos muchas veces han dicho, déjales que tiren, Incluso yo creo que algunos se da la vuelta. Nos vamos un poco más para allá, que en ese lado da más sol que aquí. O se ponen del otro lado de la cuerda. Incluso. Don Julio. Bueno, en correspondencia un poquito con lo que estaba diciendo Jesús y con lo que ha dicho Alfredo, yo creo que, bueno, lo que está ocurriendo hoy viene ocurriendo desde que Pedro Sánchez está en el poder, incluso antes. Pedro Sánchez siempre ha aprovechado los recovecos de la democracia y de la legislación para colarnos bajo cuerda lo que le ha interesado. Esto sobre todo ocurrió en tiempos de la pandemia y del confinamiento. Y estas enmiendas que ha propuesto para la reforma del Código Penal, que nada tienen que ver en realidad con la sedición y con la malversación, pues son un ejemplo más. Nos las ha querido colar nuevamente de tapadillo. Hombre, entiendo que el Tribunal Constitucional hará su labor y hoy, al menos hoy, frenará este intento. Yo quiero pensar que por lo menos aceptará el trámite y que decretará alguna medida cautelar para evitar que esas dos enmiendas sean votadas. Claro, Javier. Porque... Respecto al resto de la votación de la modificación del Código Penal, bueno, pues que lo aprueben y que se lleven por delante la sedición y la malversación, pero las dos leyes orgánicas que no vayan incluidas a través de esas enmiendas. Claro, eso lo tenemos, yo creo que perdido, efectivamente, el resto de la tramitación de la ley. Pero como bien ha dicho Jesús, hemos tenido ahí una pequeña pretertulia entre amigos. Y bueno, yo comentaba, en fin, siendo un poquito catastrófico, porque yo tiendo a serlo, que bueno, que veo ciertas similitudes en lo que Pedro Sánchez está preparando con lo que otro Pedro Castillo, ha intentado hacer en Perú. El sombrero. Sí, esto siempre entre comillas. O sea, la diferencia es que Pedro Castillo no ha tenido la suficiente inteligencia para manipular las leyes anteriormente y sacar la cabeza y salvarse como sí está haciendo Pedro Sánchez. O sea, a mí me cabe la duda, yo tengo dudas muy serias de si todo esto de la malversación y la sedición es un intento de favorecer a sus socios o realmente es prepararse el camino para lo que Pedro Sánchez tiene pensado de aquí a diciembre. Por eso yo pienso, y me vas a permitir que entre en otro tema que probablemente trataremos hoy, que esta moción de censura que se propone o sea, la desgracia de esta moción es que no va a salir adelante, pero a este hombre hay que intentar pararle los pies como sea, porque si le dejamos 12 meses más para prepararse el camino, vamos a llegar a unas elecciones en las cuales nos vamos a encontrar pues que estamos como en Venezuela, como en Perú, como en otros países, en los cuales se ha subvertido la ley electoral de tal manera que el gobierno pues se ha perpetuado. Y eso es lo que quiere hacer Sánchez. Don César. Pues como ya se ha tocado muchos palos, yo por añadir otro más, a mí me sorprende la gradación de penas de cárcel o el concepto de lo que es tipificable o lo que es punible con la cárcel que tiene este desgobierno, ¿no? Yo creo que van a convertir, de seguir así, el Estado de Derecho en un Estado de desecho absoluto. Porque cuando uno compara, por ejemplo, que en la ley de bienestar animal, que parece ser que de momento no van a seguir adelante porque eso es otro desastre, está más penado pegarle una patada a un perro que a una mujer, porque es así. Resulta que luego también la ley de Irene Montero ha provocado la excarcelación ya de al menos 15 violadores y o pederastas que han salido a la calle. Y revisión a la baja de sus condenas de una cincuentena de ellos. Exactamente. Bueno, pues ahora resulta que lo que están intentando perpetrar es que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, si no llegan a un acuerdo para nombrar 2 candidatos para renovar la parte que le corresponde al Tribunal Constitucional, afronten penas de cárcel. Pero vamos a ver, ¿Sánchez se cree que esto es Corea del Norte o esto cómo va? Porque es una dictadura, es dictatorial. Por eso digo, entonces, ¿cuál es el concepto que tiene este gobierno? Bueno, de muchas cosas ya vemos que es inexistente o surrealista o esquizofrénico, dependiendo del supuesto, ¿verdad? Pero esto de amenazar con penas de cárcel a los miembros del CGPJ si no hacen lo que el gobierno quiere, esto ni en Venezuela, porque en la Venezuela de Hugo Chávez o de Nicolás Podrido, de Maduro, perdón, cuando los jueces no hacen lo que uno quiere, pues hombre, les despiden.
pero no va más. Pero, hombre, esto Bueno, de la aquí la cárcel, en izquierda fin. quería encarcelar a las mujeres que rezan delante de los abortorios. Ah, bueno, Es eso decir, también, mire, sí, sí. tiene usted toda razón, es verdad. O sea, por el mero hecho de rezar frente a un lugar donde se mata a los bebés antes de que nazcan, porque es lo que ocurre allí, ¿verdad? Financiado con dinero público, por cierto, pues es verdad, pretenden que se puede ir a la cárcel simplemente por eso, ¿no? Eso con una mano y con la otra y puedo dar despenalizar fe- las actividades violentas de los piquetes en las huelgas. Pues no, que digo que puedo dar fe que se está tomando filiación a las personas que están yendo enfrente. Otras clínicas no las conozco. La clínica Datos, en concreto en Madrid, que están en la acera de enfrente, ni siquiera en la puerta. Se les toma la se les filiación. está tomando la filiación. No sabemos hasta dónde va a ir luego esa toma de Vale, filiación. pero queda De momento apuntado. ya tienen esos nombres y apellidos, pues, por lo cual si algún día alguien tira, yo que sé, un bote de pintura sobre la clínica, saldrá los DNIs de esas personas. Con lo cual, ¿qué hacen? Intentan intimidar. Aparte de que sea injusto, intentan intimidar. Ujú. A ver, yo os propongo centrarnos en la batalla de hoy, ¿no? Volvamos al redil. Volvamos al redil. Que como bien apuntaba don Javier Algarra, es lo más relevante. Al menos lo más urgente. Correcto. Albert Castillón ha apuntado un detalle que creo que no se nos debe pasar y al que debemos estar atentos, ¿no? Abrió la veda Lambán. Luego Le acallaron. luego la retiró, o le acallaron y Recibió una llamada. exacto, y fue tan cobarde como para rectificar sus propias De palabras. inmediato. Ahora ha vuelto otra vez animado por el paso adelante de García Paje. García Paje. Todo esto obedece a algo que se está cociendo en algunas cenas, en algunas comidas. Anoche hubo una cena muy interesante en Madrid. Correcto, con exministros socialistas, en las que participa en alguna ocasión Felipe González. Estuvo Felipe González, Alfonso Guerra y 38 exministros de los 62 Correcto. que nombró Felipe en su día. Yo, Pepe Borrell no acudió, se excusó porque cuestiones personales y familiares no pudo acudir. Pero el resto sí estuvieron y fue muy interesante. Luego contaremos lo que pasó en esa cena. Luego nos cuentas, Javier, qué pasó en esa cena. Vamos a ver, yo quiero recordar que estamos ante un déjà vu o ante el Día de la Marmota en el Partido Socialista. El Partido Socialista echó a Pedro Sánchez, ¿lo recordáis? Claro. Por la Secretaría General, para que no hiciera lo que está haciendo ahora. Y Pedro Sánchez, que ha demostrado muchas cosas, ha demostrado ser una persona muy, como se dice ahora, resiliente, es decir, alguien que se repone de la adversidad con una gran fortaleza. Es decir, en ese sentido yo creo que es alguien al que hay que tener en cuenta. Es decir, es un tipo duro. Yo le denomino el corcho, porque le tipo hundes duro. y sale con más fuerza. Sí, pero tiene más fortaleza que El corcho. más fortaleza que el Y corcho, recuerdo, ¿no? Alfredo, que ha escrito hasta un manual. Y ahora Manual de resistencia. le han escrito. Ah, Le han sí, escrito. sí, eso se Le han supone, escrito. sí. Le han Bueno. escrito. Bien, y ahora ese mismo Partido Socialista que puso al frente del PSOE a una gestora presidida por Javier Rodríguez. Fernández era, ¿no? Fernández. Sí, No, el Rodríguez. asturiano. El asturiano. Javier el asturiano. Javier el asturiano, efectivamente. Bien, ese mismo partido que puso al frente de el Partido Socialista una gestora presidida por Javier el asturiano, ese mismo partido está ahora profundamente alarmado porque tiene delante, tiene el calendario más inmediato unas elecciones municipales y autonómicas en las que se juega un enorme poder. Vamos a ver, el PSOE no está alarmado por la deriva de Sánchez, está alarmado porque ve que pierde el poder. Lambán está preocupado porque pierde el poder en Aragón, donde de manera tradicional e histórica nunca han perdonado a un cobarde, y él se ha comportado como un cobarde. García Paje está profundamente alarmado porque en Castilla-La Mancha, el discurso de hoy del PSOE y la deriva del PSOE le lleva a la ruina absoluta en mayo, el 25 de mayo del año que viene. Y por tanto están muy preocupados con esa primera moción de censura que hay. Yo sí estoy de acuerdo con Ayuso y con Feijóo. Ahora no se trata de plantarle al gobierno mociones de censura que las va a ganar y que va a demostrar que la mayoría de gobierno sigue ahí y sigue fuerte y sigue unida. Se trata de otra estrategia más inteligente. Se trata de la estrategia electoral. Se trata de votar o en elecciones anticipadas, que no las va a haber, salvo que esa ofensiva del PSOE
sea seria, la del PSOE clásico, la del PSOE tradicional. Eso, teniendo en cuenta que la potestad de adelanto electoral radica La tiene exclusivamente en el presidente del gobierno, con lo cual, la única posibilidad de un adelanto electoral sería una ruptura de la coalición Correcto, con Podemos correcto. que le hiciera tambalearse y perder la mayoría Correcto. parlamentaria. Eso no va a que pasar. tiene. Y eso no va a ocurrir porque Podemos no va a soltar la moqueta hasta que se aproxime la campaña electoral, que entonces sí buscará distanciarse Correcto. para buscar su rédito electoral. Mientras tanto, lo que sí tenemos en el horizonte es el 28 de mayo, municipales Correcto. y autonómicas. Entonces estamos ante una ofensiva legislativa muy ambiciosa que intenta cumplir los pactos a los que ha llegado Sánchez con la Esquerra Republicana y también con sus socios de gobierno, con Podemos, en el momento más complicado, en el momento en el que estamos ya en una campaña electoral para ese 28 de mayo. Con lo cual el riesgo para Sánchez es máximo. Si atraviesa esta tormenta, podemos tener Sánchez para mucho tiempo. Pero está en el momento más crítico de su gobierno, cuando se la juega de verdad. Porque efectivamente el destrozo que está provocando, la corrupción que ha provocado su gobierno en todo aquello que ha tocado, no tiene precedentes. De hecho, le doy toda la razón. Si hay una solución para España ahora mismo, no es porque los españoles reaccionen contra lo que está haciendo Pedro Sánchez, sino que sus propios conmilitones en el partido le puedan quitar de en medio de alguna manera. O sea, desgraciadamente la situación de España es así. O sea, por muy malo que sea un tipo, si en tu partido te permiten, te impiden que siga siendo malo, es cuando es posible que te vayas abajo. Eso también es poco probable, dado Sí, los intentos que ha habido. Siempre hay críticas en privado, nunca voces altas en público, y cada vez que ha habido alguna, como hemos comentado ya, ha sido rápidamente laminada. De hecho, ahora va a haber unas elecciones, pero también no nos engañemos, en la inmensa, o sea, son municipales, autonómicas en algunas regiones, no en todas. En la inmensa mayoría de los municipios de España se vota más a la persona que al partido, eso todos lo sabemos. Es decir, el de un pueblo donde está ahora mismo gobernando el PSOE en solitario o con otros, no creo, me gustaría equivocarme, pero no creo que le vayan a dejar de votar a ese alcalde por el hecho de la malversación, de la sedición y demás. O sea, lo votarán por otro medio. Por lo tanto, yo no estoy tan de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso de que la mejor moción de censura salía en los no sé cuántos miles de ayuntamientos. Yo creo que la inmensa mayoría de esos miles de ayuntamientos no van a cambiar de dueño, por así decirlo, si están ahora mismo con un gobierno de izquierdas, por lo que está haciendo Pedro Sánchez. Desgraciadamente es así. Pero sin caerme el tema de la moción de censura, yo por supuesto, como ustedes saben, yo no soy de Vox, por lo tanto yo no voy a defender la posición de Vox de la moción de censura, que además ahora parece que se ha sumado Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos se suma más que nada por aquello de salir los papeles, porque... Yo creo que Inés Arrimadas ha buscado foco político ante la desaparición inminente de su partido y antes de la Asamblea General del próximo mes de enero. Ha encontrado una ocasión de recuperar ese protagonismo, abanderando esa moción de censura, apoyando a Santiago Abascal, reclamando la concurrencia de Cayetana Álvarez de Toledo y pidiéndole al Partido Popular que se manifieste al respecto, ¿no? Es la típica táctica de que yo no pierdo nada y puedo ganar algo, y creo que es acertada ese aspecto. Y yo soy de la opinión, por ejemplo, de don Alfredo, y asentía con la cabeza don César también, de que esta moción de censura, como no se va a ganar, pues se puede considerar como algo inútil. Pero yo no creo que nada sea inútil si lo que se intenta es cambiar las cosas. Volvemos a lo del símil del tirasoga. Si nadie tira del lado, por muchas instituciones que tengas detrás, si nadie tira y no utilizas los medios que tienes para tirar de la cuerda, los otros es que con un ligero cobrar, como decíamos en la Armada, cobrar de la guita, te lo llevas adelante. Pero claro, la moción de censura no se puede quedar exclusivamente en una moción de censura. Aparte de que una moción de censura podría llevar consigo también que se ralenticen algunas de las medidas y reformas que está intentando llevar este gobierno, porque habría que tratarla y tal, y eso también es bueno, todo lo que sea a lo mejor ganar tiempo, aunque para mí no es indispensable, pero sí quizás sea necesario. Bueno, ella dijo, Isabel Díaz Ayuso, que cuentan con una Meritxell Batet, que es la auténtica malabarista a la hora de gestionar los tiempos en el Congreso, que ya se encargaría de tramitar antes una serie de leyes para dejarlas encarriladas antes de dar fecha para la moción de censura. Y eso es lo que creo, y con esto termino, creo que debemos mentalizarnos todos los españoles. Repito, yo no me considero ninguno de los representantes, ni representado, por supuesto, representante para nada, representado de los partidos que ocupan el Congreso de los Diputados. Pero lo que hay que hacer es todo lo posible para frenar a este gobierno. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos jugando en su campo, con sus leyes, con sus normas, con su árbitro, con su balón,
con su afición en contra. Entonces, lo que hay que hacer es toda la medida de fuerza posible. ¿Está pidiendo este hombre que ardan las calles? Estoy pidiendo a este hombre que los españoles que crean que la situación es gravísima actúen como cuando creen que tiene una situación gravísima. Si cada uno en nuestras casas, que tenemos miles de problemas, cuando una cosa va ocurriendo y se va empeorando, seguimos tomando las mismas medidas para frenarlas que sabemos que no se han frenado con esas medidas la anterior vez, se llama un tema doméstico, un tema de los hijos, un tema de discusiones, sabemos que el problema va a ir a más. Entonces, claro que el pueblo español tiene peso en esto. Otra cosa es que el pueblo español haya perdido la confianza en las instituciones. Yo es que, a ver, el tema de la moción, vamos a, en fin. Lo he puesto como ejemplo. Ya, pero ganas de combatir a Pedro Sánchez, en fin, con perdón, no creo que me gane mucha gente. O sea, yo me apunto a todo pero creo que hay que hacerlo de forma inteligente. Y no porque tengamos un gobierno que es ya, en fin, que es socio de delincuentes, a los cuales les deroga cambia las leyes para su beneficio, porque eso es ya en lo que se ha convertido este gobierno. Tenemos un gobierno que es inédito en la toma de decisiones que son absolutamente peligrosas para la continuidad de España como Estado. Porque si tú eliminas las herramientas básicas de defensa de un Estado frente a quien intenta dar un golpe de Estado, es como, no sé, es como retirarle la pistola a los agentes de la policía y luego pretender que vayan a luchar contra la delincuencia. Es absolutamente lo mismo. Es absurdo y este gobierno está en eso. Por tanto, creo que coincido con usted en que hay que plantar batalla, pero de forma inteligente. Una moción de censura lo único que serviría es para lo que ha apuntado antes nuestro director, don Javier Algarra, de que Meritxell Batet usaría los tiempos en contra de esa moción y a favor de Pedro Sánchez. Y además, una de las cosas que dijo días atrás la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, creo que está muy bien planteado y tiene toda la lógica del mundo. En la medida que la aritmética parlamentaria no permite triunfar esa moción de censura, Pedro Sánchez lo vende como que el Congreso refrenda, apoya y avala e incluso blanquea sus decisiones que son absolutamente contrarias al interés general de los españoles. Por tanto, presentar una moción de censura yo creo que es lo más contradictorio que se puede hacer, aun teniendo la mejor intención del mundo. Que yo, de las intenciones de Santiago Abascal o de Vox a la hora de presentar esta moción, no tengo la menor duda de que son buenas y que es combatir este gobierno, pero no creo que la moción de censura sea la forma más hábil. Hay otras formas más hábiles o más que creo que deberían ser contempladas, en mi opinión, pero esto es absolutamente subjetivo y siempre se puede ver de una manera o de otra. Por ejemplo, seguir convocando manifestaciones en las calles. Creo que eso es fundamental. Por eso decía yo que tiene que ir acompañado de... Claro, por ejemplo, intentar multiplicar la presencia mediática dentro de lo posible por tierra, mar y aire. Creo que Vox se caracteriza por aparecer mucho en determinados medios o muy poco en otros y podría usarlos. Creo que Vox podría hacer mucho más ruido en redes sociales, aunque las maneja bien, pero podría potenciar eso mucho más. Podría elaborar muchos más contenidos en redes sociales que luego se viralizan a través de otras plataformas como WhatsApp o Telegram, que la gente se lo reenvía. Podría hacer ese tipo de medidas. O, por ejemplo, podría plantearse incluso ir a medios de comunicación que hasta ahora no van directamente. Y esos medios de comunicación sabemos que les llaman y no van, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero decir que Vox debería empezar a medir muy bien, a medir mejor las cosas, porque esto es un poco como una partida de ajedrez. Es decir, no porque le puedas comer una pieza al adversario, tienes que dejar de tener en cuenta luego los movimientos que ese adversario puede hacer después como posiciones ahí tu pieza. ¿Vale? Entonces, es que hay que ser tener un poco más de visión de contexto y de conjunto o de sobrevolar un poco el bosque para impedir que los árboles no te dejen ver el conjunto, ¿no? Entonces, a mí a Vox me parece que le pasa muy a menudo, que el fondo es bueno, pero en muchas ocasiones la forma en la que pretende hacer las cosas, pues hombre, o es quizá demasiado simplista, o es un poco, en fin, un poco, no sé cómo definirlo, que es poco realista pretender que por hacer determinadas cosas se van a tener. Entonces, por ejemplo, cuando Carla Toscano le suelta a Irene Montero que usted lo único que ha estudiado en profundidad es a Pablo Iglesias, la frase no puede ser más certera. La descripción del personaje, o de la personaje en este caso, no puede ser más exacta. La constatación de la inutilidad jurídica de la señora Montero no puede ser mayor. Sin embargo, la forma en la que lo hizo, ¿qué ocurrió con eso? Automáticamente Irene Montero dejó de estar en la cuerda floja, porque hasta ese momento
todo el mundo empezaba ya a poner el cronómetro de cuánto duraría Irene Montero en el gobierno de Pedro Sánchez. Y cuando Carla Toscano hizo eso, aun siendo muy cierta, muy apropiada, hasta incluso rotunda la crítica, pero ¿qué hizo? La victimizó. Entonces, cuando tú sabes que la izquierda es capaz de siempre presentarse como una víctima, la izquierda da puñetazos y cuando tú le das un pellizquito de monja, ya poco más que se va a la UBI y encima te presenta un parte de lesiones de un médico cuando es falso, porque son así de trileros. Entonces, tienes que saber jugar con eso. Lo que no puede ser es que tú le des munición a la izquierda, o lo que no puede ser es que, o como cuando en las películas cogen, le quitan la anilla a una granada, la tiran inmediatamente y como aún queda tiempo de explosión, el que va a recibir la granada te la devuelve porque le da tiempo a devolvértela. Pues es un poco lo mismo. Si tiras una granada, tienes que contabilizar muy bien el tiempo para que cuando le caiga al adversario le explote políticamente hablando, se entiende. Pero no la tires nada más y a sacar la anilla, que le caiga a tu adversario y le da todo el tiempo del mundo para que la coja y te la devuelva, porque entonces te va a explotar a ti. Y a veces Vox me recuerda un poco a esa imagen, de esas películas de un poco de como de acción / humor surrealista, ¿no? Entonces, yo sé que su intención es buena, porque tú hablas con ellos y evidentemente sus principios están ahí, su convicción está ahí, su preocupación está ahí y vale, bien. Pero es que es un poco el equivalente cuando la izquierda, para otras cosas y de otra manera, pero confunden intenciones con soluciones. Y no es lo mismo. Tú puedes tener la mejor intención del mundo para muchas cosas, pero la forma en que decides ejecutar algo puede ser absolutamente contraproducente para los fines que intentas defender. Estoy muy de acuerdo con lo que dice César y además has introducido un tema que es tremendamente interesante, ¿no? Porque, a ver, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Gran refrán. Bien. Segundo, la mayoría de gobierno, el gobierno, Pedro Sánchez, tiene dos armas fundamentales que es el diario de sesiones y el boletín oficial del Estado. Es decir, la capacidad legislativa, la capacidad de tomar medidas en el Consejo de Ministros, la capacidad de repartir dinero de los fondos europeos, que se están repartiendo con cuentagotas porque, en fin, por cuestiones que nos darían para otro debate. ¿Y en qué falla la oposición? ¿En qué falla la alternativa del gobierno? La alternativa del gobierno falla fundamentalmente en algo que es la única arma que tiene una oposición, que es el dominio y el control de la agenda política. La agenda política está hoy en manos del gobierno. La iniciativa la lleva el gobierno de manera permanente. Y esta ofensiva legislativa que estamos viendo en este periodo tan crítico es una manera de controlar la agenda política, de controlar el debate. Y la oposición va a remolque y además haciendo aspavientos, ¿no? Es decir, a mí me parece mentira que Santiago Abascal, al que le considero no solamente una persona con buenas intenciones, loables intenciones, sino además con inteligencia política, haya caído en el mismo error que ya protagonizó en la ocasión anterior. ¿Cuál fue fundamentalmente el resultado de la moción de censura primera que plantea Santiago Abascal? El resultado, evidente para todo el mundo, fue la ruptura cainita de la derecha. No hubo otro. No hubo otro. El titular al día siguiente de la moción de censura fue que el gobierno revalidaba su mayoría y que la oposición estaba rota, pero rota en el nivel político y en el nivel personal. ¿Vale? Es verdad que, bueno, pues atribuyamos esa ruptura en buena parte a la decisión de Pablo Casado de hacer un ataque personal contra Santiago Abascal que tenía pocos precedentes. Bien, pero a lo que voy fundamentalmente es a lo que en esencia estaba planteando la intervención César. Es el control de la agenda política. En algún momento la derecha, el centro derecha, ha llevado en este país en el último año la iniciativa política. Yo no recuerdo ninguno. Es decir, Feijóo tuvo un comienzo explosivo, fue la gran esperanza frente a lo que había sido Pablo Casado, el pasteleo con Sánchez, el llegar a acuerdos en la mesa camilla, bajo la manta de la mesa camilla, de una manera vergonzante, pensando quizás solamente en supervivencia política, supervivencia la de Pablo Casado y la de el genial Teodoro, no estaban pensando en otra cosa más que en eso. Cuando viene Feijóo, hay una explosión de, bueno, pues hay aquí una novedad, hay alguien que viene con experiencia política, alguien que tiene además un currículum de gestión extraordinario. ¿Qué ha quedado de aquello? ¿Recordáis en algún momento que la derecha ha llevado la iniciativa con una propuesta, en fin, económica, política, institucional, que sea notable, que abra el debate, que cree esperanza, que despierte ilusión?
No lo hemos tenido y ese es el gran drama, que la derecha hoy no tiene el control de la agenda política. La lleva siempre el gobierno y los demás, la derecha, los que hablamos, los que tratamos estos temas en las tertulias, los periodistas, etcétera, vamos a remolque de esa iniciativa. Bueno, pero también a lo mejor esto ocurre porque el gobierno plantea su agenda política. No, ocurre, Julio, Sí. porque no hay ideas en el otro lado. No, pero además sí estoy Y de no hay acuerdo contigo, propuestas. pero el gobierno plantea su agenda política como ha hecho ahora con nocturnidad y alevosía. Entonces tampoco hay tiempo de reacción. Bueno, pero están en su, eso es su estrategia, están en su Es derecho. su estrategia, de acuerdo. Es indiscutible que lo pueden hacer, de hecho lo están haciendo. Sí, lo están haciendo Claro. y les está sirviendo. Luego para mí hay otro punto importantísimo y es que estamos hablando de la derecha. Es que no hay derecha. O sea, derecha es Vox, derecha, no ultraderecha, es derecha. El PP no es derecha. O sea, el PP, ¿qué es el PP? No, El PP, perdón. Yo hablo de alternativa de gobierno. Claro, Y hoy la alternativa de gobierno, indudablemente, Alfredo. El PP siempre, bueno, yo he sido siempre votante de derechas, no me importa decirlo aquí porque es evidente, y evidentemente hasta la llegada de Vox y nuevos partidos, yo he votado siempre al PP. Quiero decir que el PP siempre ha sido la alternativa del votante de derecha. La alternativa, como se solía decir, pues útil. Ahora, el PP se ha cansado de insistir en que no son derecha, de que ellos son centro, que son moderados. Entonces yo creo que ahora mismo, claro, el problema está en que en los pactos con Vox desmienten esa teoría del PP. Entonces, claro, se encuentran atados de pies y manos y muchas veces parece que son más tendentes a las ideas del Partido Socialista que a las de Vox. Les cuesta menos reaccionar positivamente a tendencias del gobierno que a lo que propone Vox. Ese es mi punto de vista. Yo creo que ahí juega un poco lo que se llama el posicionamiento o el marketing político. Es decir, antes de Vox, el Partido Popular concentraba todo a la izquierda del PSOE. Sí. Ahora, A la derecha. perdón, Sí. me he equivocado. Sí, sí. Bueno, Míralo a veces- desde el otro ahora lado. casi. A veces a la izquierda. Ahora también. veces también a la izquierda. Es muy cierto, un lapsus un poco tonto así. Entonces, ahora, cuando surge Ciudadanos primero y Vox después, se fragmenta todo ese espacio que hay a la derecha del Partido Socialista, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Por otro, también, ya que cita usted ese tema, ampliémoslo un poco el análisis, ¿no? Por ampliarlo, porque evidentemente sí, el Partido Popular en muchas ocasiones tiene planteamientos que son más cercanos a la socialdemocracia, Sí. ¿vale? Que a una postura de derecha pura como pueda ser Vox. Bien. Pero ¿y eso por qué ocurre? Sobre todo ahora que ya Ciudadanos ya está en el tanatorio políticamente hablando y ya solo falta darle cristiana sepultura, porque, hombre, es de rigor, ¿verdad? Sí. Pues ahora lo que pasa es que, evidentemente, el Partido Popular tiene que intentar retener ese voto moderado. Es decir, hay una horquilla, hay una serie de personas, nos guste o no, pero existen, y son Sí. millones, por cierto, de votos también, Sí. que son mucho, nos guste o no, yo no lo digo, no lo califico, lo enuncio, que son personas más moderadas y que son personas que, y eso ahí sí que lo voy a calificar, que a mí no me gusta que eso ocurra, que le tienen mucha joriza a Vox. Y eso no me gusta que ocurra. Porque o se dejan llevar por lo que dicen que es Vox en lugar de investigar por sí mismos y averiguarlo, o tienen muchas anteojeras ideológicas. Pero en cualquier caso, a mí me parece muy bien que haya gente que tenga unos principios mucho más moderados, lo puedo entender, pero lo que no entiendo es que se le tenga ese mal llamado cordón insanitario, en este caso, o insano a Vox. Entonces, el Partido Popular, ¿qué tiene que hacer? Tiene que modular esas cosas y tiene que saber cómo mantener ese porcentaje de voto. Además, teniendo en cuenta que el Partido Socialista está echado al monte de delincuentes, golpistas, chavistas, etcétera, etcétera, pues también hay una capa de socialdemócratas moderados, tipo Leguina para entendernos, Sí. ¿vale? Que el Partido Popular está intentando optar a traer su voto. Entonces, no es que el Partido Popular, no, es que el Partido Popular tiene que, ahora que existe Vox, Vox ya capitaliza el voto más cafetero de la derecha, ya lo sabemos. Entonces, sería absurdo que Feijóo intentase ir por ahí. Otra cosa es que a lo mejor para cada ocasión o en cada momento a lo mejor se puede analizar si el posicionamiento que esté en el Partido Popular es útil para intentar capitalizar ese voto más moderado, más de lo que es la derecha hacia la izquierda, ese espacio más de centro que existe. Entonces, a mí cuando se le culpa al Partido Popular determinadas cosas sin tener en cuenta esa fragmentación del electorado y esas diferentes sensibilidades, pues me parece un análisis que queda cojo.
Porque antes de Vox y antes de Ciudadanos era muy fácil. El PP lo englobaba todo. Sí. Bien, pero es que ahora no. Entonces, como ahora vamos a nichos de electores, Sí. pues hay que saber modular y hay que saber posicionarse. Sí, pero si me permites, Sí, sí. hay una diferencia clara en este caso, entre la derecha y la izquierda, o entre el PSOE y el Partido Popular. El Partido Popular, para empezar, es verdad que esto es heredado de la época Casado, entiendo. Está empeñado, aunque ha habido épocas en las que ha estado más empeñado en pescar en aguas revueltas, pues todos los votantes de Ciudadanos que lógicamente habían ido a pique. ¿Pero qué le ha pasado al Partido Popular? Que lo que ha ganado por estribor lo ha perdido por babor. También es verdad. Porque claro, hay gente como yo que a mí me dicen, no, es que soy centro. Digo, pues mira, te va a votar tu vecino de arriba, porque desde luego yo no te voy a votar. Yo no te voy a votar porque yo Pero no un soy de inciso, don centro. Julio, permítame, es que eso también es muy bueno que ocurra. ¿Sabe usted, en mi opinión, al menos, sabe usted por qué? Porque las personas que tienen unos principios más marcados hacia la derecha, lo cual a mí me parece perfecto, no me plantea ningún problema, tienen a Vox. Pero hay mucha gente que tiene unos principios más moderados, por así decir, que si el Partido Popular fuera más de derechas, no captaría su voto. Con lo cual, para poder sumar y consolidar el número de votos y traducido a escaños una mayoría, también viene muy bien que la gente como usted, que antes votaba al PP, se ha pasado a Vox, perfecto, pero entonces ahora el PP lo que tiene que hacer es ampliar la base por el otro lado, porque si no, no suma, y si no, no da los números, y si no, sigue Sánchez. De acuerdo, pero ahora voy a lo que iba también, a la segunda opción. El PSOE no tiene problema, ni lo ha tenido nunca, con pactar con Podemos, con pactar con independentistas, con pactar con delincuentes, con pactar con quien sea necesario. Sin embargo, el PP efectivamente debería arrimarse a Vox, o sea, ser consciente de que sin Vox no va a gobernar. Parece que tiene todo tipo de problemas en pactar, en acercarse a Vox. El PP tiene el complejo de que no quiere que le llamen derecha. Afortunadamente en Castilla y León lo superó y ahí tenemos el gobierno de Castilla y León. ¿Vale? Bueno, pues esto es un ejemplo a seguir en todos los gobiernos, ahora que vienen las elecciones autonómicas y luego en las generales. Lo que no puedes hacer es ir frontalmente en contra, como efectivamente hizo Casado, de Vox, porque luego te estás limitando la capacidad, bueno, no te la estás limitando. O sea, si haces como Pedro Sánchez, que dices una cosa y luego haces la contraria, pues bueno, pero realmente el PP se está limitando la capacidad de luego aglutinar el voto de derecha, porque no nos olvidemos que el votante del PP es de derecha. ¿Vale? Hay votante de centro, de acuerdo. Pero usted les conoce a todos, para no, saberlo. pero el PP ha sido sostenido por la derecha siempre. Bueno, sí. Eso no me lo puedes negar. No, pero siempre. Hay de todo. Sí. Hay gente mucho más moderada que también vota al Partido Popular. O la gente que se fue a Ciudadanos y que ahora, según las encuestas demoscópicas, están volviendo al Partido Popular mayoritariamente y no se van a otras formaciones, esa gente también está ahí. Por eso le digo. Esa gente, me da la impresión de que don Julio tiene razón y que los votantes del PP son más de derechas que los dirigentes del PP. Sí. Siga. Eso quería puede comentar simplemente ya por acabar que hace no mucho tuve ocasión de hablar con una expresidenta de la Comunidad de Madrid del PP y en esta conversación que tuvimos, no la voy a nombrar aquí, a ella. Tampoco hay muchas. Bueno, os podéis imaginar. Y no hace falta que diga del PP, porque del PSOE no ha habido ninguna. No. Bueno, no la voy a nombrar, pero bueno, que aparcó en doble fila una vez una persona. Sí. Sabemos perfectamente Bueno, que está usted hablando de doña Esperanza Aguirre. ¿Qué es lo que le pues dijo? Esperanza Aguirre me reconoció en privado, en una conversación de ascensor, por así decir, que el votante del PP que había migrado a Vox nunca volvería al PP. Eso también, ¿verdad? Nunca volvería al PP. Coincido. Entonces, bueno, pues esto ya es muy significativo, porque hay mucho migrante, porque es de derechas. Y pero si tú me dices no soy derecha... Me gustaría también... Perdón. Es que yo creo además que don Alfredo va a decir, nos estamos yendo del tema inicial. Sí, es que es cierto. Es que hay que centrarse. Es que es cierto. Claro. Si eso es lo que quiere evitar, que el PP se centre. Claro, le voy a hacer el juego, aunque me parece muy interesante, porque si yo antes he hecho el símil de los que están en un lado de la cuerda, es que la oposición que está en un lado de la cuerda, entre las instituciones del régimen, no está tirando de la cuerda, ¿no? Entonces es muy importante también hablar de las debilidades, a veces forzadas y a veces voluntarias, de esta derecha, ¿no? Y estoy de acuerdo con don César cuando decía antes, y ha sentido con lo de las movilizaciones. En España hemos perdido la opción de salir a la calle por medidas que nos parecían absolutamente injustas y también es cierto que poco se ha conseguido, pero algunas veces sí, ¿no?
Si Pedro Sánchez alguna vez abandona el poder, cosa que dudo, porque yo no digo que no vaya a ocurrir, pero cada vez dudo más que abandone el poder, por lo menos de manera pacífica, si hay algo que a donde se podría reconsiderar su futuro, se podría reconducir, sería a organismos internacionales. Yo no creo que a Pedro Sánchez, aparte de que le interpongan una moción de censura y la gane él, o mejor dicho, la pierda quien la convoque, no le gustaría que se viera que en las calles de España hay movilizaciones. Repito, no estoy hablando de quemar contenedores, estoy hablando de movilizaciones. Movilizaciones por el tema del delito de sedición, de malversación, por el tema de cualquiera de las leyes aberrantes que nos están poniendo. Y eso, ahora mismo que existe Internet y que en cualquier lugar del mundo se van a dar cuenta de lo que está ocurriendo en España, en Perú prácticamente no está ocurriendo nada comparado con lo que podía haber pasado. Y, sin embargo, todos los días vemos imágenes de 100 personas manifestándose, 200 personas manifestándose. Ha habido muertos. No estoy quitando importancia a lo que está ocurriendo. Estoy diciendo que lo que podía haber pasado, porque era un autogolpe de Estado, podía haber traído consecuencias incluso peores. Y, por lo tanto, movilizaciones en España por lo que está ocurriendo podrían abrir los ojos a un espectador internacional, que eso es lo que le puede dar, entre comillas, pánico. Y decía que lo de la oposición es muy importante porque es que con lo fácil que es ser oposición en España con lo que está haciendo el gobierno. Decía antes don Alfredo, no está tomando la iniciativa. Es que simplemente con que respondiera a todas y cada una de las cosas que está haciendo en su justa medida y con fuerza, no estoy hablando de demagogia, estoy hablando simplemente en su justa medida y con fuerza, ya tendría suficiente el que la gente, los españoles de bien, que ahora mismo estén escuchando esta tertulia y digan, evidentemente, yo creo que puedo hacer algo más de lo que estoy haciendo, pero esa persona en cuestión no va a convocar una manifestación, no va a ir al trabajo y subirse encima de la mesa y dar un mitin, pero sí que viera, y estamos hablando que Vox, por ejemplo, que parece el más combativo, con todas las comillas que queráis, de la oposición, tiene más de 4 millones de votos. Es decir, no son 1.500 personas. Ya, tiene 52 diputados. Jesús, te estás olvidando de una cosa muy importante a la hora de la movilización callejera, y es que la derecha nunca ha sido... Claro, claro. Por eso yo no soy de derecha. No lo puedes comparar con el Perú. En el Perú lo que hay en este momento es una sublevación alimentada por el embajador de Cuba en Lima, el Gallo Zamora. Claro. Estoy diciendo lo que hubiera ocurrido en Perú si hubiera sido al contrario. Sin embargo, los que están, digamos, en contra del sombrero habrían salido a la calle en contra del gobierno de Castillo, estoy seguro. Seguro. Pues no lo sé, no lo sé. Hemos visto movilizaciones en la misma Venezuela gobernada por un sátrapa y la gente se atreve a salir a la calle. En la misma Cuba gobernada por unos genocidas y la gente se atreve a salir a la calle. Y no son comunistas y socialistas los que están saliendo. Es decir, lo que hemos perdido aquí es la opción de ser nosotros mismos los que podamos influir en nuestro futuro. Hemos dejado en manos de unas instituciones que nos llevan traicionando durante más de 40 años. Y luego hay que tener en cuenta también algo que se ha dicho aquí esta mañana, lo ha dicho Castillón, ¿no? Es una cosa muy trágicamente divertida, ¿no? La izquierda, cuando se moviliza, utiliza los recursos públicos para llamar a rebato, organiza autobuses con bocadillo y 20 euros para que las manifestaciones sean lo más vistosas y nutridas posibles, autobuses, ¿no? Con dinero público de ayuntamientos para llevarlos a Madrid a manifestarse en favor de un partido político. Y no les importa que se lo echen en cara. Es una malversación de caudales públicos. Bueno, absolutamente. Pero bueno, como ahora ya la malversación ya no pasa nada. Eso tiene absolución aparejada. Claro, sí. Entonces, bueno, pues son tradiciones diferentes, ¿no? Yo tampoco creo que la estrategia sea una continua manifestación en la calle. Yo creo que a Zapatero le echaron, ¿no?, sus malos haceres y esas movilizaciones que muchas veces encabezaba el PP para luego no hacer nada de lo que se oponía. Es decir, se oponía en contra del matrimonio homosexual, en contra del aborto. No te equivoques. A Zapatero le echó Obama cuando le llamó diciendo que tenía que tomar medidas económicas, tenía que congelar las pensiones y tenía que controlar el gasto público, porque si no, la economía española... Pero los que votaron no fue Obama. La inmensa mayoría de la gente que había votado a Zapatero y dejó de votar a Zapatero, y muchísimos de ellos votaron al PP, quizás es lo que estáis hablando. Era esa gente de centro que oscila entre un lado y el otro en función de un estudio pragmático de la situación, menos influenciada por una estructura ideológica o de valores que por una situación concreta en la que dice... ¿Recuerdas esa manifestación de Rajoy por el tema de Juana Chaos y compañía, con cientos de miles de personas en la Plaza de Colón, para que luego Rajoy también haya negociado con etarras y haya hecho exactamente lo mismo? Pero en esos momentos había gente que se veía como diciendo, puedo cambiar la situación. Y esas manifestaciones contra el aborto, contra la ley de matrimonios homosexuales o contra la cantidad de aberraciones que ya inició Zapatero, y hubo gente que se vio protagonista de un posible cambio y luego tuvo la opción de votar. Repito,
yo no es que voy a defender aquí el voto a ninguno de esos partidos, pero tuvo la opción de votar y cambió con su voto la situación. Pero luego llega el PP con esta práctica de decir, no os preocupéis que no voy a cambiar nada de lo que han hecho, por lo que he salido a la calle. Exacto. Bueno, está claro que haría falta una respuesta de la oposición, puesto que nos encontramos en un momento de auténtica emergencia nacional. Hoy mismo, efectivamente, en el Congreso de los Diputados podemos asistir a cómo se perpetra este asalto al Estado de Derecho. Veremos si el Tribunal Constitucional toma medidas cautelares o no para paralizar esa reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que tanto el PSOE como Podemos han pretendido colar de rondón a través de sendas enmiendas presentadas a la modificación del Código Penal que esta tarde se vota en el Congreso. Un Código Penal del que va a desaparecer el delito de sedición y se va a modificar el de malversación para adaptarlo a las necesidades de los que han quebrantado dinero público pero son socios de Pedro Sánchez. Pero mientras esto ocurre, la amenaza al Estado de Derecho no termina aquí, incluso va más allá, amenazando incluso la unidad territorial, la indivisible unidad de la nación española. Resulta que Pedro Sánchez, a cambio del puñado de votos que necesita de los separatistas de Cataluña para mantenerse en el poder, les ha concedido que puedan convocar un referéndum de autodeterminación. Sabemos que así ha sido, lo tienen ya pactado y negociado. Lo sabemos primero porque lo niega el Partido Socialista. Y cuando niega el Partido Socialista algo, sabemos que es inevitable, que es cierto. Negaron que fueran a conceder el indulto a los golpistas y se lo concedieron. Negaron que fueran a eliminar el delito de sedición y lo eliminan. Negaron que fueran a modificar el delito de malversación y lo hacen. Y niegan ahora que vaya a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña, con lo cual sabemos positivamente que sí lo va a haber, entre otras cosas, porque Esquerra Republicana ya está marcando las normas que se van a utilizar. Van a copiar el modelo de Montenegro, de tal manera que se considere vinculante si hay una participación de un 50% de la población y se va a considerar que definitivamente hay que conceder la secesión si vota a favor de la misma el 55% de los que participen. Es decir, que con 1.700.000 personas, que es el 4% de la población española, podemos romper esta nación. Eso es una auténtica amenaza. Y tanto da que ahora estemos hablando ya de números, porque nos han metido el trágala de que va a haber un referéndum de autodeterminación. Señores, separar un brazo de un cuerpo es imposible. Separar Cataluña de España es imposible, es inviable por la ley natural o por la ley judicial. ¿Qué les parece? Bueno, esto te iba a comentar, o sea, se le concede a Cataluña la decisión de la secesión de España, perfecto, deciden que sí, se les concede, se separan de España y luego ¿qué? O sea, luego ¿cómo se gestiona todo eso? ¿Cataluña en qué posición se queda? ¿En qué posición vamos a ver, queda España? ¿qué derecho tiene usted a que otros decidan sobre una parte de mi propiedad? No. Yo como español soy copropietario de Correcto, España. correcto. Sí, es así. Si somos 48 millones de copropietarios, sí, ¿por qué un censo de 4,5 millones? Tú estás planteando que este referéndum debería ser a nivel nacional. Bueno, no, es que yo planteo Sí que no debería existir No, nunca por un supuesto, referéndum sí, porque pero- es imposible romper un cuerpo. Sí, Si lo vamos a desmembrar, estamos matando el cuerpo. Ya, Muy bien. ya. ¿Queremos que se nos pudra el brazo? Muy bien, nos amputamos un brazo y lo tiramos a la basura. El brazo Pero solo eso no va es a lo que iba vivir. decir. Es que El resto del tronco seguiremos viviendo, que seremos Claro. lo que quede de España, pero Sí. no podemos cortarnos un Es brazo. que me parece muy apropiada la metáfora, ¿no? En tu caso, el brazo solo no va a vivir. ¿Qué va a hacer Cataluña sola? ¿Cataluña qué va a hacer? ¿Va a pertenecer a la Comunidad Económica Europea? ¿Va a participar de los fondos Ya le digo, europeos? es absolutamente inviable, pero aún así, en caso de que se pudiera plantear, muy bien, vamos a preguntarnos qué queremos hacer, insisto, los propietarios somos 48 millones. No, claro. No indudablemente. 4,5 millones de un censo de una población de 7 millones de habitantes que tiene Cataluña. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una cantidad de mentiras con este tema. Volvemos antes a esa doble cara de los separatistas que mienten en una cosa y dicen la verdad cuando nos dan la razón a los que decimos que los gobiernos negocian con ellos. En todas estas mentiras ellos nos intentan meter una serie de pildoritas, ¿no? Y entonces hay mucha gente en España estos días, ya está saliendo en redes, que están haciendo las cábalas que ha hecho usted, no defendiendo esas cábalas, pero pues no lo van a ganar. Venga, que se haga adelante el referéndum porque como no lo van a ganar,
Eso es un grave error. Hay otros que están diciendo, no, pues que se vote en toda España. Otro grave error. Tampoco. O sea, España no se vota. Vamos a ver, coja la Constitución y lea el artículo 2 y habla de indisolubilidad de la unidad territorial española. Y aunque no Y existiera luego el la artículo 8 habla de que el ejército es el garante de mantener esa. Y la Constitución la tenemos desde 1978 y España no se debe votar tampoco antes de 1978. Es decir, la unidad de España es algo, pero no porque sea un tema decimonónico y decir... Hombre, preexistente a la Constitución. Claro, y es que además es lógico, o sea, es que las unidades de las naciones, convertirse en Estado, se hace por el bien común de las personas que viven en ese Estado. Y como usted habían hecho el símil, si se corta un brazo, el brazo muere solo. Pero el resto del cuerpo, por supuesto, también se desangra. Por supuesto que se desangra. Y aunque le hagan una sutura, ha perdido alguna parte. Y ha perdido una esencia fundamental. Y no solamente hablo de una esencia en cuanto a tema económico, porque Cataluña es uno de los motores. O podría ser. Lo que pasa es que está en manos de quien O está. lo era. Por eso mismo. O Vascongadas, que también es un caso muy similar. No. Es que es la propia identidad de la nación. Es que, como decía José Antonio, perdonad, es que España es... En caso de Vascongadas decía, eran los marinos vascos en los barcos de Castilla. Y también hablaba de que Cataluña, que todo aquel que ofendiera a Cataluña estaba ofendiendo a España. Es que no se puede separar la idea de Cataluña o de Vascongadas o de otras. Desgraciadamente, cada vez hay más regiones en las que el separatismo se va imponiendo. No se puede separar esa idea de España sin ese tipo de regiones. Independientemente de que esas regiones, como decía antes don Julio, no tuvieran una posibilidad de sobrevivir. Yo creo que sí, porque como muchas veces estas cosas vienen mandadas un poquito de fuera, pues ya tendrían una serie de apoyos para que lo que pasó en Yugoslavia, que ha habido una serie de creo que ahora está dividida, si no recuerdo mal, no sé si son 7 u 8 las naciones que componen lo que era la después de la separación de Serbia y Montenegro. Pero la unión de la antigua Yugoslavia es era una artificial. unión de países distintos. Y además que se mantuvo artificial. unida en vida de Josip Broz Tito, y a la muerte de Tito es cuando se desbarata y se Por eso, desata he puesto la el guerra ejemplo de los más Balcanes. reciente, ¿no? Porque... Y el referéndum de Montenegro está justificado legalmente, puesto que Montenegro se unió a Serbia en una confederación de común acuerdo. Exacto. Antes de la existencia de la República Socialista de Yugoslavia de Tito. Correcto. Y después volvieron a ratificar hasta que se hizo el referéndum para volver a recuperar su identidad original, que fue el Reino de Montenegro independiente. Pues todo eso que usted le ha dicho, que lo deberían saber la inmensa mayoría de los españoles, por lo menos los españoles que van a opinar en estos meses sobre ello, va a ser una de las mentiras que nos van a colar los separatistas por un lado y el gobierno que le quiere dar todo lo que quiera a los separatistas. Es una de las mentiras que nos van a colar de que siempre hay un ejemplo en el mundo, siempre hay un ejemplo. Lo han mencionado hasta esta mañana, Quebec, Escocia, Montenegro. Yo he oído hasta el caso esloveno, en Eslovenia hubo muertos por el tema del secesionismo en ese caso. Pues no va a una serie de mentiras. Y una vez más, la prensa, una vez más, los partidos políticos, las instituciones van a ir suavizando eso para llevarnos a donde quieran. Que va a ser una de las 3 opciones. O referéndum exclusivamente Cataluña y que sea vinculante. 2. O referéndum en Cataluña que no sea vinculante, lo que ya hablan de una consulta, pero que terminará siendo vinculante. Y 3, lo que dicen algunos, que votemos todos los españoles. Y yo es que me niego a que nos digan que tenemos que... ¿Por qué yo tengo que decidir si Cáceres tiene que dejar de ser español o no? Quien dice Cáceres dice Barcelona. Es que además España no es patrimonio exclusivo de los españoles de hoy. Es patrimonio de los españoles de antes y de los españoles del futuro. El melón a poder decir, pues vamos a votar si queremos que Ceuta y Melilla sea España. Oye, y Canarias, que pilla muy lejos de la península, vamos a votar si son españoles. Qué gracia, ¿no? A los españoles ceutíes, a los españoles melillenses, a los españoles canarios de todo el archipiélago, qué gracia les va a hacer, ¿no? Que aquí podamos el solfa. Y con la misma gracia que a nosotros, los catalanes, que somos españoles, menuda gracia nos hace que alguien esté pensando en sortearnos a ver si dejamos de ser españoles. Oiga, sortéese usted entre los vecinos de su inmueble, ¿no? Yo estaba pensando que si Pedro Sánchez va a derogar, bueno, ya lo ha derogado, mejor dicho, todo el tema de la sedición, indirectamente también se está protegiendo al mismo, porque bien pensado, si la Constitución española, artículo 2, garantiza o establece la indisoluble unidad de la nación española, bien, un presidente del gobierno de la nación española que permite un referéndum ilegal
para romper la unidad española y, por tanto, violar clarísimamente el artículo 2 de la Constitución. Don César, le recuerdo que el presidente Pedro Sánchez ya incumple la Constitución y no cumple el artículo 3, que dice que el castellano es el idioma español oficial de todos los españoles, que todos los españoles tienen obligación de conocer y derecho a utilizar. Claro, Pedro Sánchez incumple el artículo 3 de la Constitución, puesto que no garantiza que en Cataluña los ciudadanos tengan el derecho a utilizar su idioma español. O los dos estados de alarma, declarados pero inconstitucionales y que no ha pasado nada. También, pero claro que sí, tiene usted toda la razón, pero hay una derivada mayor en este asunto, porque el Código Penal hasta ahora, por desgracia, no ha establecido ningún castigo por impedir a la gente usar el español, mientras que sí que había un delito de sedición que era y de rebelión también, que era delitos contra el Estado. Al derogar esos delitos, el propio Pedro Sánchez también se está blindando él mismo si permite un referéndum que a resultas del cual, ilegal por supuesto, que a resultas del cual rompa la unidad española. Estamos hablando de violación de artículos del título preliminar, es decir, es que el Tribunal Constitucional debería ser el que actuase de oficio contra aquellos que incumplen la Constitución. No es así, ha de actuar siempre a petición de parte. Pero vamos, bueno, quizá tener un órgano como el Tribunal Constitucional garante del cumplimiento de la Constitución debería permitir, no sé qué opinan ustedes, una actuación de oficio al respecto. Pero el problema es que la composición de ese tribunal no solamente hay jueces de carrera, sino que hay otro tipo de perfiles. Yo creo que sería mucho más sensato tener una sala de asuntos constitucionales dentro del Tribunal Supremo y que esa sala, lógicamente, pero eso es mi opinión, otra vieja teoría también histórica, sí. No, eso no lo va a ver usted, don César. Ya lo sé. No, pero por esas ideas. Pero por soñar, don Alfredo, que no... Has citado algunos puntos fundamentales de lo que ha ocurrido estos últimos años que nos llevan a pensar que con legitimidad que estamos realmente hoy, este jueves 15 de diciembre, estamos ante un capítulo fundamental del asalto a la democracia del señor Sánchez, que es el jefe de la banda. Sánchez no está jugando aquí solamente por cumplir una promesa a la Esquerra firmada el año 20, que le da estabilidad política y le garantiza la aprobación año tras año de los presupuestos. Está jugando algo mucho más grave, mucho más importante. Está jugando a convertir la Constitución en un papel en blanco. Está jugando a que hoy lo que se está viendo en esto que desde el poder se le explica a la opinión pública con esta idea simplista y por tanto falsa de que no, pero ¿cómo el Tribunal Constitucional le puede decir al Congreso, que es la sede de la soberanía nacional, lo que puede aprobar o lo que no puede aprobar? Oiga, vamos a ver, estamos hablando de procedimientos y en democracia los procedimientos y las formas son lo fundamental, porque son la traducción a pasos concretos y formas de los principios constitucionales. Si hoy el Congreso se rebela contra, en el caso de que el Constitucional tome alguna medida cautelarísima, en el caso de que suspenda esa votación de esa enmienda que modifica por la puerta de atrás dos leyes orgánicas, si el Congreso se rebelara contra el Tribunal Constitucional, lo que estaríamos contemplando es la conversión de la Constitución española en un papel mojado, en una carta en blanco en la que cabe todo. No olvidemos, si miramos un poquito desde arriba, que realmente la intención de Sánchez no es solamente abrir la puerta del referéndum en Cataluña, sino que estamos ante un personaje que lo que quiere es convertir España en una república presidencialista, con un pacto de unión entre territorios ligero, fundamentado en un consenso temporal, no fundamentado en la historia, no fundamentado en la soberanía nacional, no fundamentado en el hecho claro y distinto que ha señalado el señor Algarra, de que todos y cada uno de los españoles somos propietarios de España entera, con legitimidad plena. Bueno, pues eso es lo que se está rompiendo en este momento. Eso es lo que se está cuestionando. Y Sánchez tiene un plan. Sánchez no es solamente el tipo frío que calcula para vender los armarios de la casa de su madre para seguir instalado en la Moncloa, o que es capaz de alquilar los servicios de su padre para seguir instalado en la Moncloa. No, tiene un plan. Sánchez es el jefe de la banda. Sánchez es el jefe de Podemos. Sánchez es el que tiene la agenda y el que maneja los tiempos y el que maneja el plan y el que tiene el diseño de aquí a donde quiere llegar. Y donde quiere llegar, y ha hecho muy bien la presidenta Ayuso en señalar precisamente ese escenario al que quiere llegar, cosa que Feijóo siempre tiene
mucha cautela a la hora de describir, pero Ayuso lo ha hecho muy bien. Él quiere llegar a otro tipo de régimen y lo quiere hacer por la puerta de atrás, no lo quiere hacer abiertamente planteando una reforma de la Constitución que sabe que nunca saldría adelante. Por eso regatea, por eso sortea la Constitución y por eso su principal batalla en este momento tiene que ser desmontar. Ya ha desmontado la pieza de la secesión, el delito de secesión, ya ha desmontado la pieza del delito de malversación, que está hecho no solamente para sus clientes políticos, sino con vistas a más largo plazo, y tiene que desmontar la pieza del Tribunal Constitucional que le impide hacer un cambio por detrás de la Constitución. Y ese cambio de la Constitución lo quiere hacer no por la vía constitucional, sino por la vía parlamentaria. Es decir, es una vía peronista, es una vía chavista, pero es la que él ha elegido porque es la que tiene más fácil de ejecutar. Bueno, y si esto es tan evidente, que es muy evidente, o sea, con todo lo que has dicho estoy de acuerdo. Es verdad que tú lo expresas con una, en fin, con una maestría que no todos podemos llegar a ese nivel, ¿no? Pero realmente todos lo pensamos. Entonces, si es tan evidente, y aunque yo tengo que confesar aquí que con la Constitución me pasa como con el Quijote y con la Biblia, que los he cogido muchas veces y he oído hablar de ellos, pero no me los he leído en su totalidad. Javier se ha encargado de darme luz y decir que, bueno, en el artículo 8 de la Constitución se dice que el garante de todos estos... Son las Fuerzas Armadas. Claro, efectivamente son y las Fuerzas el artículo Armadas. 56 habla de la figura del rey como persona que, además de ser el capitán general de las Fuerzas Armadas, es la persona que debe garantizar también ahí es donde voy yo. ¿Dónde está el ejército y su capitán general? Porque al final, aquí se está intentando romper España. Pero una cosa, el artículo 92 de la Constitución dice que Sí. el referéndum lo convoca el rey a propuesta del presidente del gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados. Ya. Por tanto, llegado el caso, igual que cuando pasó el golpe de Estado en Cataluña del 17, Su Majestad el Rey salió Sí. en televisión a parar todo esto, Sí. bien, y a decir a los catalanes no estáis solos, y a poner esa autoridad y esa autoridad política, institucional y autoridad moral que tiene el jefe del Estado. Llegado el caso, yo quiero pensar que Su Majestad el Rey jamás firmaría la convocatoria de ese referéndum, porque es la Constitución exige para que esté hecho en plazo o para que esté hecho de forma legal, Sí. don Felipe tiene que convocar. Y dos dudas. ¿Tú crees? Yo espero que se niegue, Bueno, claro. Claro, yo tengo Y dos haría dudas, muy bien. perdóname, Sí, sí. Jesús. La primera es, yo no estoy tan seguro como tú de que el rey no lo firmaría. El rey actualmente nos está demostrando que, bueno, A ver, don lo que le Julio, pongan delante. usted está apelando a la responsabilidad del rey. Sí. Muy bien. Pero ¿qué hacemos con el artículo 64 de la Constitución que dice que todos los actos del rey deben ser refrendados por el gobierno? Es que, Ya, Claro, bueno, sí. es que Claro, si que ahora se ponga usted de le echa acuerdo. la culpa al rey. Ah, majestad, No. usted no hace nada. Pero mi pregunta es, muy bien, si su majestad hace algo, Sí. según la Constitución, todo lo que hace debe ser refrendado por el gobierno, puesto que Sí, bueno, que el la rey, pescadilla que se muerde la al cola. considerar que no es responsable, Sí. los responsables de sus actos son aquellos que refrendan los actuaciones tomadas y llevadas a cabo por el rey. Sí. Luego, si el gobierno debe Con refrendar... lo cual, en la propia Constitución está diciendo que el rey ocupa un papel, pero luego no le da la potestad de poder ejercer como tal. Indudablemente No, reina que no. pero no gobierna. Con No, lo cual, claro que ¿qué capacidad tiene? Eso es realmente? evidente. Reina pero no gobierna. yo por Pero eso bueno, cuestiono tanto a la Constitución Claro. y la cuestiono, entre otras cosas, por su ambigüedad. Y más que su ambigüedad, sino porque, como muy bien ha dicho don Javier, hay una serie de artículos que quitan la posibilidad de que se aplique el otro. O que si se aplica, puede ser... Lo que le da el 54 se Se lo lo quita el quita. 64. lo acaba de decir. Entonces, no quiero entrar en un debate sobre Constitución sí o Constitución no, y entonces casi prefiero hablar de lo que ha comentado antes don Alfredo, de el leitmotiv de Pedro Sánchez de todo esto. Hay gente que porque se queda solo en lo superficial o porque lo quiere pensar así, dice que poco menos que pobrecito, que es que está obligado por las circunstancias, ya que como él lo que quiere es seguir gobernando, ya no digo porque sea que gobierne por el bien de España, sino que para siguiendo el mandato de sus electores, pues se ha tenido que ver obligado, contra las comillas que queráis, de verse aliado de podemitas, de separatistas. No. O sea, Pedro Sánchez, escrito a don Alfredo, y permíteme que alguna vez utilice esa frase, es el jefe de la banda. O sea, lo hace todo absolutamente por vocación. ¿Que lo hace también por interés? Por supuesto que sí, como muchas de las cosas que se hacen por vocación. Si encima salgo beneficiado, pues miel sobre hojuelas, pero lo hace por vocación.
Él está no solo en querer acabar con la democracia o esta democracia, no, es que él España se la bufa, pero se la bufa por completo. O sea, es más, le da igual que se convierta ahora mismo en 17 preestados o estados autonómicos que pasan a ser federales y tal, o que siga siendo un estado unitario, si él lo que quiere es cumplir una serie de, como llaman ahora, una hoja de ruta, y esa hoja de ruta la está cumpliendo a rajatabla, con el agravante, creo yo, no sé qué tendría él en su cabeza, que lo está haciendo en mucho menos tiempo de lo que tenía planeado. Porque es que en la segunda legislatura han conseguido muchas las cosas. Hay que reconocer que en este momento está apretando el acelerador sí, en la primera legislatura de su proyecto de destrucción de España. No sabemos qué más tiene detrás, podemos intuirlo. Pero, bueno, ya lo ha apuntado el señor Urdaci, que es lo que anunció también Isabel Díaz Ayuso, es que después del referéndum de autodeterminación viene el referéndum sobre monarquía-república para cambiar el modelo que rige nuestro Estado, en esa obsesión que tiene la izquierda española de seguir soñando con la Segunda República Española frente populista, sin abrir un debate acerca de lo que es un modelo de Estado, monarquía-república, comparando con repúblicas como puede ser Francia, Estados Unidos o Alemania, sino que vive de la ensoñación de esa Segunda República frente populista, es lo que ocurre, que considera que un golpe de Estado dio al traste con ella, que era la legalmente establecida, y lógicamente no habla de pucherazos ni golpes de Estado. Es lo que ocurre, que los que no somos monárquicos, pero no somos monárquicos de esta monarquía, tenemos siempre el hándicap de que nos meten delante de los ojos los ejemplos de la Primera y la Segunda República de España. Lógico. Porque es lo que ha habido. Porque es lo que hemos tenido. O sea, pero, que cada uno peche con lo que defiende. Pero eso es tan injusto comparar todas las repúblicas con esa como comparar la monarquía de los reyes católicos con la monarquía. Pues comparemos con la alemana, con la francesa o con la estadounidense. Pero vamos un poquito más allá. Entonces, volvemos un poquillo a lo de antes. Las instituciones. Las instituciones tienen un papel, primero, de cumplir sus obligaciones. Eso es obvio. Y segundo, de velar por el interés general, que es España como nación. Si España como nación está amenazada en todos sus aspectos y el más grave de ellos es que se descomponga, que se divida, que una parte de España deje de ser España por referéndum o por las armas, me da exactamente igual. La manera de hacerlo no quita importancia a lo que ocurra después. El resto de instituciones, aquí se ha nombrado la monarquía, se ha nombrado el ejército, la magistratura, ojalá hubiera sindicatos en España con fuerza que fueran patriotas, es decir, todos aquellos que se puede hacer una huelga general, por supuesto que se puede hacer una huelga general, mucho más motivado hacer una huelga general es si se quiere acabar con la nación española que para reivindicar una subida de salarios, ¿no? Bueno, pues ninguna de las instituciones del régimen, ninguna, y vuelvo a decir, ninguna está cumpliendo su obligación de velar por el bien común de todos los españoles. Por lo tanto, completamente de acuerdo con Alfredo en que él es el jefe de la banda, pero en esta banda creo que hay muchísima más gente que las que nos presentan, muchísima pero más. En este articulado que tiene la Constitución, que en lo que respecta al papel moderador de Su Majestad el Rey es muy ambiguo, ¿en qué artículo de la Constitución está que si se convoca un referéndum ilegal, Su Majestad el Rey tiene que salir en televisión a pronunciarse sobre el mismo? No lo estaba el 23F, por cierto, cuando salió don Juan Carlos, no lo está, ¿verdad? Tampoco lo está cuando en el 17 lo hizo don Felipe. Por tanto, ahora, si nos volvemos a ver en una situación extrema, donde ya se han dado pasos en firme y donde ya hay hechos tangibles, evidentemente, don Felipe no se puede pronunciar sobre cosas futuribles, que todo parece indicar que vamos a ir ahí. A don Felipe le pasa un poco como le pasa al derecho. El derecho siempre actúa después de la realidad, porque no hay un derecho preventivo, evidentemente. Las leyes regulan, o las leyes que existen se hacen porque en el pasado ocurrió algo que demostró la necesidad de regulación. El rey entiendo que es una figura similar. Si algo no se ha producido o no ha empezado a producirse, don Felipe, por lógica, no se puede pronunciar. Ahora bien, una vez que ese referéndum estuviera convocado o una vez que el gobierno le pasase el decreto a su firma para iniciar la convocatoria del referéndum, ahí sí que ya don Felipe empieza a tener un papel. Pero antes no. Entonces, evidentemente, también se sabe que, bueno, pues que Zarzuela, lógicamente, de la forma discreta que le corresponde, pues está haciendo también su papel moderador y don Felipe recibe a mucha gente y habla con mucha gente. Y que los Borbones son los Borbones. Ahora me dice, y está perfectamente informado de todo lo que ocurre. Si hay alguien en España que maneja, yo creo, si no de las mejores, la mejor información de todo lo que ocurre es don Felipe, como antes lo era don Juan Carlos, por cierto. Entonces, pasa es que el rey tiene que actuar. Primero, su papel o su modo de actuar es muy etéreo
y es muy contradictorio y tiene que saber hilar muy fino, porque la Constitución así lo establece, pero por otro lado, eso no significa que don Felipe no vaya a hacer nada, llegado el caso, o yo quiero pensar eso, de la misma manera que salió en televisión cuando no tenía por qué hacerlo, o cuando, mejor dicho, la Constitución no lo establece. Entonces, también el rey hasta cierto punto puede tener margen de hacer cosas que la Constitución no lo contempla explícitamente, pero que tampoco le impide. Completamente de acuerdo, pero la diferencia, y no voy a ser yo aquí quien defienda al rey, ni mucho menos, con eso es que en ese momento el rey no se estaba oponiendo al gobierno de entonces. Otra cosa es que el gobierno de Rajoy estuviera cazando moscas, pero no se estaba oponiendo al gobierno de entonces. Ese matiz es muy bueno, sí. Mientras que aquí se opondría al gobierno de ahora si el gobierno propone un referéndum y él dice que no. Entonces, como él que firma lo que le echen, pues está más cercano, yo creo. Pero también hay otra cosa. Don Alfonso XIII yéndose por Cartagena que de coger la espada y ponerse a defender. Pero ya que lo decimos todo. Ya puestos, pues oye, pues sí. En fin. Digámoslo así más educadamente, don Felipe está totalmente libre de ataduras que su padre no estaba libre. Sí, tiene menos. Entonces, el margen y la autoridad moral que tiene don Felipe en razón de que su trayectoria en la corona no se ha visto implicada por sucesos vergonzantes, ¿verdad? Como le ha pasado a don Juan Carlos, por decirlo muy finamente, sí. Pues yo creo que tiene esa mayor autoridad moral. Y en caso de que fuera necesario, don Felipe tiene toda la autoridad moral en razón de que su trayectoria, digamos así, ha sido mucho más escrupulosa que la de su padre para tomar determinadas decisiones. Con don Juan Carlos, por desgracia, ya en los últimos tiempos sobre todo, era más difícil que pudiera hacer según qué cosas, porque bueno, digamos que tenía más problemas por actuaciones pasadas. Estaba salpicado. Pero no es el caso. Entonces, también eso yo también lo quiero tener en cuenta. Pero fíjate, César, por terminar, si queréis, con este tema del rey. El rey interviene en el 23F en un momento en que la democracia... Bueno, el rey para el golpe. Bueno, para ser exacto. Sí, sí. No es que intervenga, sí, lo para. Interviene y lo para. Su golpe. Sí. Su golpe. Bueno, eso usted lo dice. Eso claro, vamos a dejarlo aparte. No lo digo yo. Si escucha, lo dijera solo yo. Pero a lo que yo voy. El rey interviene en un momento... Yo en eso estoy más cerca de Jesús. Sí, ¿verdad? No, yo también. Pero el rey interviene porque al final sí, bueno, pues estoy de acuerdo. No sé, no quiero aquí pronunciarme en exceso. Pronúnciese en exceso. No. Excédase todo lo que considere oportuno. No. Hasta las 10. El rey interviene en un momento en el cual la democracia está en serio peligro. O sea, el Congreso de los Diputados está tomado, los tanques están en la calle, sin armar, pero bueno. Bueno, vale, pero están en la calle. Es una situación, vamos a decir, extrema. Ahora el Congreso de los Diputados también está tomado. No, es que es a lo que voy. Es que gente peor. La única forma... desde dentro, claro, por gente de dentro. No, es que la única forma de atacar la democracia no es entrar con una pistola en el Congreso de los Diputados o sacar los tanques a la calle. Es que hay muchas formas de atacar la democracia y yo creo que la democracia está ahora mismo tan en riesgo y tan atacada como estuvo entonces. Entonces, claro, estoy de acuerdo contigo en ese sentido, que el rey no solo puede intervenir, sino que es que debería hacerlo. ¿Con qué medidas? Hombre, bueno, es que perdóname, yo creo que el momento es ya. O sea, es que ya están atacando a la democracia. No tenemos que esperar a que los catalanes se quieran independizar. La democracia está atacada ya. Ya. Los catalanes sí tenemos rey. Es el título de un libro cuyos coordinadores Sergio Fidalgo y Antonio Robles nos acompañarán dentro de un rato aquí en Contrapunto en Decisión Radio. Se trata de una recopilación de un montón de artículos de catalanes, muchos de ellos republicanos, que a través de sus artículos reivindican que los catalanes sí tenemos rey, a pesar de que, insisto, muchos de ellos son republicanos. Son muchos los artículos que aparecen aquí, justamente en una demostración a aquellos separatistas de Cataluña que rechazan al rey de España, no tanto por un modelo constitucional o de nación respecto a monarquía o república, sino por el mero hecho de que es el rey de todos los españoles. Dentro de un rato, Sergio Fidalgo y Antonio Robles nos acompañarán aquí y hablaremos de que los catalanes sí tenemos rey. Nos estamos acercando a las 10 de la mañana, a las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a hacer una pausa para dar paso al boletín de noticias de las 10 y en unos minutos volvemos de inmediato para reanudar nuestra tertulia. Hoy con Alfredo Urdazi, Jesús Muñoz, Julio Moreno y César Sinde.
¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es. Eservin. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservin. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservin.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Tu sueño es servir y proteger a los demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora, además, con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. ¿Cansados de que se empañen las gafas? Gafas Policía tiene la solución. Fabricamos lentes GP Pro con tecnología antibao, ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con nuestra propia marca Gafas Policía. Además, somos los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplimos con todas las calidades. Además, dispondremos de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil. Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en gafaspolicia.com y descubre todos nuestros modelos. Son las 10, las 9 en Canarias. Noticias. Decisión Radio. Muy buenos días. El Gobierno prepara el cheque comida para intentar tapar la polémica de la sedición y la malversación. Apuesta así por presuntas políticas sociales con las que intentar frenar el malestar derivado de las reformas que ponen en jaque a las instituciones del Estado. Ruth Roy. Lanzará una batería de medidas económicas y sociales para tratar de atraer al votante de izquierdas, de ese modo intentando encubrir las escandalosas reformas de Sánchez, repartiendo un cheque comida para familias vulnerables. La ministra de Asuntos Sociales de Unidas Podemos, Ione Belarra, defiende que es necesario combatir la escalada de precios de la cesta de la compra, dando hasta 300 euros a las familias más vulnerables. Según sus propios cálculos, aspiran a beneficiar a entre 7 y 8 millones de hogares. El Ministerio de Hacienda, por su parte, no quiere aclarar si aprobarán una bajada en el IVA de la carne o el pescado, olvidándose del impuestazo al que han asumido a los grandes supermercados. Más asuntos. La malversación en la que incurrieron los golpistas en 2017 para perpetrar su ataque a las instituciones está cifrada por el Tribunal de Cuentas en 3,4 millones de euros. Al menos así era en un principio la investigación, aunque posteriormente el Tribunal de Cuentas ha alterado estas cantidades. En un primer momento se dijeron que eran 9 millones y ahora se está cifrando en 3,4 millones. En enero de 2020, la delegada instructora de este expediente, Esperanza García Moreno, cifró en 3,9 millones los fondos distraídos para la consulta ilegal, a los que sumaba otros 242.000 euros por los intereses legales hasta llegar a los 4,1 millones de euros. La instructora imputaba, además, a los responsables autonómicos otros 5 millones por los gastos de promoción exterior del referéndum ilegal que pretendía romper España. El pasado abril, sin embargo, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que reclamaba inicialmente 9 millones de euros, pasó a reclamar 3,4 millones de euros para 35 cargos y funcionarios de la Generalidad encabezados por Puigdemont. La Fiscalía argumentaba esta rebaja en los hechos probados en la sentencia del Tribunal Supremo y la defensa como libertad de expresión de conferencias y otras actividades de presidente y altos cargos de la Generalidad
Generalidad en diversos viajes en los que se defendió el referéndum ilegal. PZT.es, la agencia de marketing digital número 1 en España, patrocina los deportes. Decídete por PZT.es. Y cuando son ya las 10:03 de la mañana, abrimos tiempo para la información deportiva. Pablo Sáenz de Miera, buenos días. Buenos días, César. Francia, finalista del Mundial. La selección de Marruecos está eliminada. Francia ganó 2-0 a Marruecos con goles de Teo Hernández y Kolo Muani. La jugada más destacada de los marroquíes, un remate chilena del Jawad El Yamik que dio al palo. Por cierto, disturbios en Francia con decenas de detenidos tras el partido. Hablamos también de esa final del Mundial del domingo, ese Argentina-Francia. Domingo 18, por un lado la Argentina de Messi y por otro lado la Francia de Kylian Mbappé. La final es a las 4 de la tarde. También tenemos una noticia curiosa, Cristiano Ronaldo vuelve al Real Madrid. No es lo que parece, solo ha ido a entrenar a Valdebebas. Realmente está sin equipo y ha ido a la ciudad deportiva del Real Madrid a entrenarse, ya que está sin equipo, como comentamos. También destacamos la rajada de Luka Modric, crítica el arbitraje a favor de Argentina, diciendo que no era penalti esa semifinal contra Croacia. Escuchamos a Luka Modric. Este primer penalti, que para mí no ha sido. Y previo de este, no me gusta hablar, nunca hablo de árbitros y tal, pero hoy imposible no hablar de este árbitro porque es uno de los peores que conozco. No es solo por partido de hoy, pero yo me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él. Es desastre. Rajada espectacular de Luka Modric contra el árbitro Orsato, que pitó ese penalti a favor de Argentina que marcó Leo Messi. También hablamos de Euroliga de baloncesto, Barça 69, Mónaco 63 y Anadolu Efes 78, Baskonia 83. Gracias, Pablo. Con la información deportiva ponemos punto final a este boletín, pero continúa el contrapunto y Javier Algarra. Buenos días. PZT.es, la agencia de marketing líder en el mercado español, patrocina el contrapunto. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático y hacemos que la vida de tu cambio automático continúe. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es. ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? ¿Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más. En La Fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería a medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en la calle Daribao 205, o visiten nuestra página web www.lafabricadecamisas.com. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. PZT.es, tu agencia de marketing española, patrocina el contrapunto. Diez de la mañana y 7 minutos, 9 de la mañana y 7 minutos en la Comunidad Canaria. En el contrapunto, tiempo de tertulia, hoy con Alfredo Urdazi, Jesús Muñoz, Julio Moreno y César Sinde.
Se lo contábamos el pasado lunes. El pasado lunes les dábamos la exclusiva, aquí, en el contrapunto de Decisión Radio. Ayer miércoles se iba a celebrar en Madrid un encuentro con mesa y mantel de por medio en un céntrico restaurante de la capital que iba a reunir a Felipe González, a Alfonso Guerra y a los 38 ministros supervivientes de los 62 que ocuparon carteras durante el felipismo entre 1982 y 1996. Nadie había publicado nada. No había comunicado público ni convocatoria para la prensa. Nadie sabía nada. Pero nosotros sí. Y así se lo anunciamos hace ya unos días. Y sí, efectivamente se produjo el encuentro. Pero solo un detalle. No fue comida sino cena. Tuvo lugar anoche en La Manduca de Azagra, un restaurante, propiedad del navarro Juan Miguel Sola, emplazado en la calle Sagasta número 14, y que fue el lugar escogido por tratarse de uno de los favoritos de Felipe González. Desde hace años, La Manduca se ha convertido en templo gastronómico para los reyes Felipe y Leticia, para Felipe González y Alfonso Guerra, para Javier Solana, cuando era jefe de la diplomacia europea, para Mariano Rajoy, y era un lugar donde no era difícil encontrarse con Joan Manuel Serrat, Vargas Llosa, Roberto Benigni, Robert De Niro, Lou Reed, Norman Foster, Baltasar Garzón, Cándido Méndez, Penélope Cruz, Iker Casillas, Valdano o el mismísimo Carlos Slim, el magnate mexicano. Bien, anoche, a las 9 de la noche, multitud de vehículos permitieron apearse justo en la puerta del local a los ilustres invitados. Aunque eso sí, muchos llegaron a pie, a pesar de que la tarde estaba lluviosa. En ese momento ya no llovía, pero había estado lloviendo durante todo el día. Y sin embargo, muchos de ellos llegaron a pie. Y ahí pudimos ver a nombres que habían sido, en fin, miembros de los diferentes gobiernos de Felipe González. Vimos a José Luis Corcuera, a Javier Solana, a Pedro Solbes, a Jerónimo Saavedra, a Carlos Solchaga, a Joan Majó, a Rosa Conde, a Joaquín Almunia, a Suárez Pertierra, a Abel Caballero, a Matilde Fernández, a Carlos Romero, a Manuel Chávez, a Luis Carlos Croisier, a Juan José Belloc. La verdad es que solo faltaron 2 de los 38 supervivientes de los gobiernos de Felipe González. Hubo 36, porque 2 excusaron su presencia. No estuvieron ni Pepe Borrell ni Pepe Griñán. En fin, ausencias notables. Todos los demás acudieron cuando fueron convocados por Rosa Conde. La cena se desarrolló en la primera planta de la Manduca de Azagra, en un salón en tonos ocres, con una mantelería blanca impoluta. De aperitivo se sirvió chistorra y ensalada de tomate. De primer plato, puerros y alcachofas Azagra, una de las especialidades de la casa, buenísimas, se las recomiendo. Y de segundo plato a elegir, o bien merluza de pincho al horno o solomillo a la brasa. El vino, un Crianza Inurrieta, con el que pudieron brindar en varias ocasiones. La cosa empezó con unas pequeñas palabras de Rosa Conde, dando la bienvenida a todos, explicando cuál era el motivo de la convocatoria, el 40 aniversario de la victoria de Felipe González el 28 de octubre de 1982. Primero, habían pensado en celebrarla el día 2 de diciembre, porque fue el día de la toma de posesión de Felipe, pero por cuestiones de agenda tuvieron que postergarlo y finalmente fue ayer. Y después de la introducción de Rosa Conde, fue Felipe González quien tomó la palabra, lógicamente para decir que era un placer esa celebración, reencontrarse con los viejos camaradas, y durante varios minutos estuvo resumiendo lo que fue su plan de gobierno, esa sensación que él tuvo en sus años, a partir del 82 y hasta el 96, de que trabajaba para conseguir que España fuera hacia adelante. Y puso mucho hincapié a lo largo de todo su discurso en los cimientos necesarios para construir la nación, en la cohesión social. Fíjense que en esa parte institucional, por decirlo así, de su discurso, no hubo críticas a la actual situación. Se limitó, eso es, a hablar mucho de los cimientos, a esa cohesión social, pero lógicamente entre los 36 asistentes se dieron perfecta cuenta
de que si tanto valoraba los cimientos que él consideraba haber puesto durante sus legislaturas era porque de algún modo no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo ahora, ¿no? Pero no lo hizo en ese discurso. Eso sí, una vez brindaron y siguió la cena, pues lógicamente el tema de conversación fue el que podíamos esperar. Una crítica brutal y descarnada contra la deriva a la que Pedro Sánchez ha llevado no solo al Partido Socialista, sino también a la nación española. Y así fue como se desarrolló la cena anoche. Los más insignes representantes del socialismo español se dieron cita en una cena que se convocó, como les decimos, para celebrar el 40 aniversario de la llegada al gobierno de Felipe González en ese ya histórico 28 de octubre de 1982, pero que acabó convirtiéndose en una moción de censura contra Pedro Sánchez. Los albaceas del PSOE auténtico, tras los abrazos y saludos, mientras degustaban las viandas y corría el vino, esa inurrieta crianza, empezaron a enfrascarse en el auténtico motivo de preocupación que todos ellos compartían: la deriva a la que Sánchez está llevando a nuestro país. La gran pregunta ahora es saber qué van a hacer los que anoche compartieron esa cena, los que han dormido en su casa, los que se han levantado hace un rato en sus hoteles antes de volver a sus ciudades de residencia. ¿Quedará todo en el entrañable recuerdo de un fraternal encuentro de antiguos compañeros o darán un paso al frente desde su autoridad histórica para levantar la voz y cuestionar el gobierno que tenemos? Ya basta de críticas en la intimidad y silencio en público. Nosotros, como cronistas periodísticos de la actualidad, nos limitamos a contarles, tal como les prometimos hace días, lo que ocurrió anoche en ese restaurante de Madrid. De los comensales que allí estuvieron, depende ahora que conviertan ese encuentro en un toque de alarma acerca del peligro que amenaza a nuestro Estado de Derecho, o lo dejen en un amigable rato para el recuerdo que pasaron con sus camaradas de antaño. Y esto es lo que pasó anoche. Pues enhorabuena por toda esa información que ha aportado usted, don Javier, porque parecía como que estábamos teniendo un déjà vu, ¿no? Un regreso al pasado escuchando determinados nombres que hacía muchísimo tiempo que no se pronunciaban, ¿no? Pero... ¿Sabe cuáles se quedaron después de la cena a tomar una copa? Hasta un poquito más tarde. Cuente. Rosa Conde. Hombre. Se quedó con Carlos Solchaga, con Claudio Aranzadi, con Jerónimo Saavedra y con José Luis Corcuera. Se quedaron tomando... Y el mentor de Sánchez, que si no tengo yo mal entendido... Una copita, hasta la 1 de la mañana se quedaron tomando una copita. Y el mentor de Pedro Sánchez, que si no tengo yo mal entendido fue Carlos Westendorf, no se quedó después, ¿no? No sé a qué le echaron la culpa de... No se quedó en este grupo, ¿no? Vaya cocodrilo creaste y ahora mira qué dragón se ha convertido, ¿no? Porque claro, en fin... Pero... No me han preguntado quién pagó la cuenta. Es lo que iba a preguntar. Eso. Pregunte. No, digo, tiene que salir barata, ¿no? 38,62, digo, tanta información no sería usted el 39, ¿no? No sería usted el 39. La pagamos cada uno lo nuestro. No, yo no fui ministro de Felipe González. Ya. Pagaron a escote cada uno de los asistentes, salvo Felipe González y Alfonso Guerra, que fueron invitados, con lo cual se prorrateó entre los demás. Y entre los 36 que pagaron 65 euros cada uno. No está mal, ¿eh? No. Comieron muy bien, tal. ¿Saben cómo estaban sentados? La mesa tenía una forma de U y en el extremo de la U estaba presidiendo Felipe González, a su izquierda sentado Alfonso Guerra y a su derecha Narcís Serra. Qué cerca estaban los dos, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿pero no se habían llevado mal Alfonso Guerra y Felipe González? Sí, pero anoche el ambiente fue de absoluta cordialidad entre ambos. A un lado Alfonso Guerra, al otro lado Narcís Serra, flanqueando a Felipe González, al que se veía, por cierto, exultante. Es más, aunque nadie ha publicado absolutamente nada de esta historia, y nosotros dimos la exclusiva el lunes y sabíamos dónde se iba a celebrar el encuentro y tal, finalmente anoche un fotógrafo consiguió descubrir que iba a ser en la Manduca de Azagra y se plantó allí y hizo fotos. Felipe González, cuando llegó con mascarilla puesta, se paró delante del fotógrafo, se quitó toda la mascarilla, se dejó fotografiar y entró al restaurante. Alfonso Guerra entró sin pararse ni nada. Resulta que el fotógrafo era del Confidencial, que es el único que da información, pero claro, no cuenta lo que pasó dentro.
se limitaron a quedarse en la calle. Nosotros sí contamos lo que pasó dentro. Qué interesante esa tertulia final con copas. ¿Verdad que sí? Sí, porque el alcohol suelta mucho la lengua, ¿no? Uno de los que, sobre todo por la presencia de Corcuera. Uno de los que se quedaron a tomar copas tomó agua porque está régimen. No voy a decir quién. Bueno, siga usted. Que digo que sobre todo por la presencia de Corcuera, ¿no? Que no ¿verdad? Es precisamente alguien que aplauda alguna medida de Pedro Sánchez. Corcuera ha sido muy crítico en los últimos días con Pedro Sánchez y es uno de los firmantes, de los 300 firmantes de ese manifiesto que ha sido firmado por 5 exministros de Felipe González, Corcuera es uno, criticando justamente la deriva y la amenaza al Estado de Derecho que está tomando nuestro país por culpa de las políticas de Pedro Sánchez. Con lo cual, efectivamente, los que se quedaron, el hecho de que estuviera Corcuera allí, bueno, pues seguramente sí alimentaron un poco la crítica, ¿no? Pues si tan preocupados están, a ver... Es que la pregunta, efectivamente... algo deberían hacer. Claro, porque si no es un ejercicio de melancolía que no conduce a nada, ¿no? Sobre todo la parte oficial del encuentro se quedó en ejercicio de melancolía. Y ahí el propio Felipe, hay que reconocer que fue muy elegante en su discurso y no quiso entrar. Pero no nos engañemos. Todos sabemos cuál es el grado de preocupación y, lógicamente, cuando ya empezó la cena y se consideró que ya era como una reunión de amigos más, ahí sí empezaron a calentarse las opiniones. Sí, antes lo hemos comentado, que qué triste que la posible solución a los males de España, una de ellas, venga del propio partido en el cual están ahora mismo los que se están terminando de cargar la nación, ¿no? No creo yo que por su edad y por su posición actual, aunque sí deberían tener algún tipo de preponderancia en el partido, no creo que sean capaces de cambiar mucho, pero algo sí podrían hacer. No obstante, lo que ha convertido este sistema de la España actual, que esos personajes que usted ha nombrado, los vivos, que hace unos años eran auténticos adalides de la corrupción, algunos, o estaban rodeados, por lo menos dentro de un gobierno de coalición, dentro de un gobierno de traición a España, dentro de la medida que se estaba traicionando a España en los años 80 y 90, ahora nos parezcan más o menos hombres de Estado. Es decir, muchas veces lo hemos comentado que nos parecen ahora muy buenos los dirigentes socialistas de los años 80 y 90, pero es que quizá también entonces el pueblo español que estaban empezando a preparar para este tipo de gobernantes no habría tolerado a un Pedro Sánchez en esos momentos, ¿no? No, pero y bueno, el que dice el pueblo español puede decir los militares de entonces, el rey de entonces, la institución que queramos de entonces. Ahora ya han topado, como decía usted antes, han ocupado con K hasta el Congreso de los Diputados, han ocupado casi todas las instituciones. Es mucho más fácil que un gobierno actual ahora mismo o un partido socialista actual en estos momentos pueda hacer unas tropelías que serían impensables que les aplicaran. Pero sin esos primeros pasos avanzados por esos señores que se reunieron ayer, habría sido imposible llegar a los pasos de hoy. Yo es que cuando se hace esa comparación entre los gobiernos de Felipe González y los de Zapatero antes y ahora Sánchez, no es que los ministros de Felipe González y el propio González hayan mejorado como el vino porque hayan pasado los años, no. Es que los demás son peores. No, es que es de mérito de los actuales, porque los socialistas, si ya eran malos en los 80, es que ahora son todavía peores. Y mira que pensábamos que era difícil que empeorasen, porque los gobiernos del fastre en todos los aspectos y porque sembraron el embrión de lo que tenemos hoy. Porque cuando Matilde Fernández repartía condones, el póntelo, pónselo, eso era el embrión de toda la política aberrante y toda la corrupción de menores que practica hoy la izquierda, con el tema, con la excusa de la no educación sexual. O cuando Felipe González, o cuando en el gobierno de Felipe González se hacían muchas de las cosas que en aquella época ya nos parecía un escándalo, es que ahora se hacen todavía peor. O cuando destrozaron la educación, las diferentes leyes socialistas, con el común denominador de rebajar la exigencia académica e ir introduciendo contenidos adoctrinadores. En la época de Felipe González, España no estaba preparada para que nos pusieran una asignatura de educación para la ciudadanía como Zapatero, o para que saliera una ministra a la palestra, como salió la señora, no me sale ahora el nombre, perdón, se me ha olvidado, pero una de las ministras de Sánchez, diciendo que es que los hijos no son de los padres, ¿verdad? No, Cela no, no recuerdo cuál de ellas fue, pero era socialista. Pero Isabel Cela sí hizo referencia a eso cuando los padres no tenían potestad para elegir sobre la educación. Fue Isabel Cela, gracias, don Javier. Pues eso, entonces, en la época de Felipe González, no me imagino a ningún ministro o ministra de Educación de Felipe González diciendo semejantes salvajadas. Pero César, en la época de Felipe González, un ministro
que estuvo ayer en esa cena, como era Carlos Olchaga, dimitió cuando el Tribunal Constitucional le tumbó una ley. Correcto. Bueno, Correcto. Había un poquito más de vergüenza entonces, don Alfredo. Dimitió cuando el Tribunal Constitucional le tumbó una ley. Y hoy, digo, por comparar algo que viene a cuento de lo que está sucediendo hoy, por comparar algo, digamos, magnitudes similares, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional era un tribunal al que se respetaba, a pesar de sentencias como la de Rumasa, que todos sabemos cómo se gestaron, con ese presidente del tribunal que termina sus días deprimido allá por América, escondido, porque alguien le obligó a dar su voto de calidad, inclinar la decisión del tribunal en favor del Estado y en contra del interés del empresario. Bueno, pero sucedían otras cosas que efectivamente indicaban que las instituciones eran fuertes, había respeto político por las instituciones, incluso en el gobierno. Eso ahora no lo hay. Otra cosa más que se ha Sí, perdido, claro, porque es que nos añado, pero es que iba a hacer una similitud. Es que precisamente, volvemos a ver antes, lo que habrán hecho con la España, que esa gente que en esos momentos a los que ya nos preocupábamos por la política, por nuestra edad o por nuestra militancia o lo que sea, nos tenían absolutamente sublevados, ahora mismo casi firmaríamos porque estuvieran en otro puesto, ¿no? Pero es que lo mismo han hecho, por ejemplo, con el separatismo catalán. O sea, un partido absolutamente golpista y criminal como Esquerra Republicana de Cataluña ahora mismo nos presentan casi como los moderados dentro de la política catalana. Y el Esquerra Republicana de Cataluña es lo que ha sido. Y es como, y perdona, Julia, te dejo, es que es precisamente cómo han ido moldeando al pueblo y preparándole para que vaya aceptando absolutamente todo. Sí, bueno, yo nada, simplemente quería comentar con respecto a la cena que a mí eso me parece un cónclave. O sea, esto está muy claro, es evidente, ¿no? Y que bueno, que a ver, ojalá haya fumata negra y luego haya fumata blanca porque cambiemos de Yo mucho papa. me temo que de la cena de anoche se quedará en un entrañable encuentro de viejos camaradas que escucharon al líder, a Felipe, en palabras amables. Y luego entre ellos, brindando con el Inurrieta Crianza, un fantástico Rioja, dirían, y un elogio, parece mentira, con los serios que éramos nosotros, mira ahora lo que hace Sánchez. Y un elogio a la chistorra navarra. Fantástica chistorra que les pusieron de aperitivo, efectivamente, al chistorra. Restaurante Navarro, como usted, señor Urdaci, que conoce bien. Usted de la Manduca de Azagra, lo sé. Por cierto, muy pocas mujeres ha mencionado usted, ¿verdad? Bueno, estuvieron de las que había en la época, efectivamente. Claro, por eso lo digo. Es que estaba Rosa Conde, Matilde Fernández. También fue. Sí, la hemos mencionado. Es que, no veía que había más. Sí. Estuvieron, todas las que fueron ministras mujeres estuvieron en la cena, sí. Pero de todas maneras, yo es que insisto, a que esos gobiernos eran lamentables en proporción al nivel de lamentabilidad que se podía tener en aquella época, ¿verdad? Porque, claro, el equivalente, por ejemplo, todas las medidas que acabaron con buena parte de la actividad económica en España que tomó el Partido Socialista, hoy tiene su equivalente con la excusa del medio ambiente, cómo están cercenando la actividad económica y mandando a la miseria a cientos de miles de españoles. Es el mismo equivalente. Tienen en común denominador que el Partido Socialista es una máquina de generar desempleo en cantidades industriales. Siempre lo ha sido cuando ha gobernado, lo sigue siendo en la actualidad. En esta ocasión es la vez que peor estamos también en esa materia. El Partido Socialista de Felipe González, el Zapatero y de Sánchez siempre ha sido una maquinaria de endeudar al Estado y de gastar más de lo que se ingresa y de exprimir fiscalmente a los españoles. Son tres denominadores comunes que los tres gobiernos que hemos sufrido de los socialistas sigue existiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que quizás por aquella forma de ser o esa forma de ser más bucólica que tenemos los seres humanos, que siempre el pasado lo recordamos con más cariño, quizás a lo mejor por eso se puede cumplir un poco la máxima de detrás de mí vendrá quien bueno me hará. Pero claro, yo es que me acuerdo del GAL. Yo es que me acuerdo de Filesa, Malesa y Time Sport. Es que me acuerdo de Mariano Rubio y su información privilegiada. Es que a Gonel Felipe González le tuvieron que meter en la cárcel o se le fugó un director de la Guardia Civil. Le metieron en la cárcel a un gobernador del Banco de España, a un secretario de Estado de Seguridad y a un ministro del Interior, nada menos. Y una directora del BOE que también, porque compraba el papel prensa al cuádruple del precio de mercado y luego la señora tenía cámaras para guardar abrigos de piel en su casa y pomos de oro en su casa. La directora del BOE. Entonces, el nivel de corrupción y de latrocinio al que llegó los gobiernos de Felipe González, evidentemente, ahora ya, como eso ya no se puede soportar ni siquiera estéticamente, ahora el latrocinio y la corrupción se hace de otra manera. Pero en aquella época, los socialistas entraban a saco, por no hablar de cómo se repartían las sacas de los fondos reservados del Ministerio de Interior o dónde iba a parar
los muchos millones de pesetas en multas de tráfico que se cobraba en aquella época en efectivo y que no había ningún control. Como el propio Corcuera, que hoy en día nos parece santo varón, pero que en aquella época reconoció que mientras la Guardia Civil se las tenía tiesas con el terrorismo y estaba entrando a sus compañeros y denegaban pensiones a guardias civiles fallecidos en acto de servicio, tanto por lucha contra el terrorista como por otros aspectos, ellos para subirse la moral usaban los fondos reservados para comprar joyas a sus mujeres. Y eso está reconocido por el propio Corcuera, ¿vale? O sea, toda esa época es que yo lo empiezo a recordar y me enervo. ¿Por qué? Porque aunque yo era prácticamente pequeñito, que diría Ley de Pajín, pero es que todo eso me acuerdo porque lo sufríamos y porque yo era un joven de 18 años en el 95 hasta las narices de los socialistas que si hubiera podido votar 2 veces a José María Aznar en el 96 hubiera metido 2 papeletas y no una. Porque yo era un joven directamente perjudicado por ese gobierno socialista que no ofrecía más que el paro y que no decía que no había otra política económica posible más que la suya, que era el paro, la deuda, el no entrar en la moneda única europea, por ejemplo, etcétera, etcétera, y todo lo que tuvo que arreglar después José María Aznar. Entonces, cuando ahora, comparado con este gobierno que ya es socio de delincuentes y de golpistas, los socialistas de antaño que se han reunido ayer en la Manduca a mover el bigote, ¿verdad? Pues hombre, yo no me puedo olvidar que Felipe y Guerra fueron los que pasaron de la pana a la alpaca. Y fueron los que sentaron, los que crearon marca y crearon estilo y crearon tendencia. Y eso es el socialismo, la ineficiencia de la gestión pública, la ruina más absoluta, la generación de miseria en cantidades industriales. La única diferencia que yo sí veo en el Partido Socialista de aquella época con respecto al actual es que por lo menos no era revanchista y no era guerra civilista. Y Felipe González creo que sí tuvo la inteligencia de entrar esa etapa y mirar al futuro. Quizá porque le parecía mucho más provechoso trincar e enriquecerse que entrar en lo otro. Y porque también estaba mucho más reciente también y sabía que se podría encontrar con media España en contra, cosa que ahora mismo no se iba a atrever nadie. Ha mencionado una serie de casos de corrupción. También me he acordado yo del hermano, de Alfonso Guerra, que tenía su despachito ahí, o sea, otro de los que estaba ayer sentado. Y vuelvo a lo de antes, los que ya sí teníamos edad para sublevarnos tanto dentro de casa como fuera de casa contra el gobierno de Felipe González de entonces, lo hacíamos. Lo malo es que ni en nuestros peores sueños imaginábamos que íbamos a llegar a la situación de hoy, o mejor dicho, temíamos que se pudiera llegar, pero no en estos pocos años. Y si no hubiera sido por esos pasos que dio el socialismo de entonces, no habríamos llegado a este punto. Ha hablado usted de que ahora gobiernan quizás con más jeta, o sea, con más a calzón quitado, sus socios son los enemigos declarados de España, pero declarados por ellos mismos, tanto separatistas como terroristas. Entonces, a lo mejor es que no lo necesitaban, pero si hubieran necesitado, quizá lo hubieran hecho. O sea, Jordi Pujol de entonces era más moderado, nos decían, que los separatistas catalanes de ahora. Quizá también porque Jordi Pujol era inteligente y sabía que no podía llevar el tema de la independencia como primer artículo en un programa electoral o primer apartado, ¿no? Entonces, por desgracia, volvemos otra vez a lo que mencionamos muchas veces, que todo es una concatenación de hechos que nos han llevado a una situación actual que ninguno habría sido posible sin el anterior. Y coincido con usted en que los gobiernos de Felipe González, que ahora nos pueden parecer como una reunión de ayer de señores amables de 80 y tantos años, muchos nefastos de ellos y no sé qué, no por eso les exime de ni una sola de sus culpas ni de sus delitos, porque hubo muchos delitos. ¿Dónde estaría España hoy en día si no hubiéramos padecido esos gobiernos? ¿Cómo estaríamos? Y es que a veces cuando el coste de oportunidad que dicen los economistas, yo cuando pienso prefiero no pensarlo porque me caliento. Sí, pero mira, fíjate, César, si me permitís terminar. Yo voy más allá. O sea, en los primeros pasos de nuestra democracia, se puede decir, con los socialistas, quitando los años de Suárez, pues indudablemente ya vimos lo que es la democracia. La democracia es un sistema que básicamente fomenta la corrupción. La corrupción la fomenta porque no nos vamos a olvidar, y no quiero aquí defender ni mucho menos al Partido Socialista, que el Partido Popular, que ha sido el otro gran partido de gobierno en España durante toda nuestra democracia, también ha tenido sus casos de corrupción. Ahora tenemos el caso del Parlamento Europeo, que también hay corrupción. O sea, a lo mejor por eso no fue Borrell ayer. No, claro, la democracia fomenta la corrupción. Es un sistema que está pensado para el corrupto. O sea, realmente yo no estoy defendiendo ahora aquí el totalitarismo, pero es que a lo mejor hay sistemas políticos que no son ni la democracia tal como la conocemos, ni los totalitarismos. Y a lo mejor por ahí es por donde deberíamos avanzar, porque la democracia
con todo lo que ello implica y el superávit de gente, de cargos por los cuales pasa el dinero por sus manos, fomenta indudablemente la corrupción. En fin, llegamos al final de nuestra tertulia. Don Jesús, ante su pregunta de antes acerca de qué pocas mujeres asistieron a la cena de anoche, es que les recuerdo que en los gobiernos de Felipe González solamente hubo 4 mujeres ministras. No había paridad. En el primer gobierno, del 82 al 86, no hubo ninguna. En el segundo gobierno, del 86 al 89, hubo 2, Rosa Conde y Matilde Fernández. En el tercer gobierno, del 89 al 93, esas mismas 2, Rosa Conde y Matilde Fernández. Y en el cuarto gobierno, del 93 al 96, 2, Carmen Alborg y Cristina Alberdi. Fueron las 4 únicas mujeres ministras en los gobiernos de Felipe González. Las 4 estuvieron anoche en el restaurante. Ponemos fin a nuestra tertulia de hoy. Don Alfredo Urdaci, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre. Gracias, Julio Moreno, por haber estado con nosotros. No, gracias a vosotros. Gracias, Jesús Muñoz, por acompañarnos. Gracias. Gracias, César Siente, por haber estado también con nosotros. Un placer, gracias, Javier. Seguimos de inmediato, puesto que recibimos ya en los estudios del Contrapunto a Sergio Fidalgo y a Antonio Robles para decirles que los catalanes sí tenemos rey.